Esa noche, cuando Darío se fue, Clara Montes no oyó el portazo. Eso habría sido más fácil. Un golpe seco, la puerta temblando, una señal clara de que algo se había roto. Pero Darío no hizo ruido. Se fue como se van los cobardes, despacio, procurando no despertar a la mujer a la que dejaba atrás, llevándose incluso su derecho a despedirse. Clara despertó antes del amanecer con esa pesadez familiar en la espalda y las piernas, que desde hacía varias semanas le recordaba que su hija estaba cada vez más cerca de nacer. La habitación aún estaba a media luz. La vieja cortina, descolorida por el sol del verano, dejaba pasar una franja de luz grisácea. Sobre la pequeña mesa aún estaba el vaso de Darío con una mancha de vino en el fondo, como si hasta el último rastro de él se negara a desaparecer por completo. Al principio, Clara pensó que había salido temprano, tal vez a por pan, tal vez a dar un paseo para despejar la mente, como siempre decía cuando alguna responsabilidad empezaba a inquietarle. La noche anterior había repetido esa frase que Clara ya conocía demasiado bien. «Necesito tiempo para pensar». Ella no respondió. Sus manos descansaban sobre su vientre, le dolía la espalda y tenía la aguja clavada en el dobladillo de una falda que debía entregar al día siguiente. No preguntó qué necesitaba pensar un hombre cuando su esposa está embarazada de 7 meses y en 3 días hay que pagar el alquiler. No preguntó por qué. En el fondo, ya sabía la respuesta. Darío no necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba una puerta por la que huir sin parecer cruel. Clara se levantó despacio. La cama crujió. Del otro lado, la sábana estaba fría. En la silla no estaba su chaqueta. En la puerta no estaban sus botas. Tampoco estaba el pequeño peine de madera que siempre dejaba junto al lavabo. El vacío no llegó de golpe. Llegó detalle a detalle, como una costura que se deshace en silencio. Entonces Clara vio el cajón abierto. Se quedó quieta. No necesitaba acercarse para saber. Aún así, se acercó al cómoda, sosteniendo una mano en la parte baja de la espalda y la otra sobre el vientre. En el cajón donde guardaban el dinero del alquiler envuelto en un pañuelo, no había nada. Ni siquiera el pañuelo. Darío se lo había llevado también. Clara no lloró. Durante varios segundos ni siquiera respiró con normalidad. Se apoyó en la cómoda, mirando el hueco vacío, como si ese hueco pudiera darle una explicación. Afuera, en la calle estrecha, alguien arrastraba un carrito. Un gallo cantó demasiado temprano. La vida seguía con una indiferencia casi insultante. Sobre la mesa estaba su vieja máquina de coser. Negra, pesada, con el metal gastado por los años de uso. A su lado, una pequeña caja de hojalata para la costura, donde guardaba agujas, botones, hilos y algunas monedas que Darío no conocía. Clara la miró de reojo. Esa caja siempre fue su rincón secreto. No por desconfianza, sino por precaución. Su madre le había dicho una vez que una mujer siempre debe tener monedas que nadie cuente por ella. En ese momento, Clara entendió que su madre no hablaba de monedas. Hablaba de sobrevivir. El bebé se movió dentro de ella. Fue un empujón suave, casi una pregunta. Clara bajó la mirada hacia su vientre. La tela de su vestido estaba tensa y gastada en el lugar donde sus manos descansaban cada noche. Acarició esa redondez con una ternura triste pero firme. «Lo sé», susurró. «A mí tampoco me parece educado irse sin despedirse». El chiste fue pequeño, quebrado, pero salió, y de algún modo eso evitó que ella se rompiera. Se sentó en la silla frente a la máquina de coser. Allí había pasado muchas noches, arreglando vestidos ajenos, achicando cinturas, remendando mangas, alargando faldas para mujeres que pagaban tarde y siempre pedían descuento. Cosía para vidas ajenas mientras la suya propia se sostenía con alfileres. Ahora, con Darío ido y el dinero del alquiler desaparecido, la habitación parecía más pequeña que nunca. La cama, la mesa, la silla, la cortina, el vaso manchado. Todo parecía mirarla con lástima. Clara odiaba la lástima. No odiaba la pobreza. La conocía. Odiaba el cansancio. Lo soportaba. Pero la lástima tenía algo más humillante, como si alguien mirara tu herida antes que tu rostro. Volvió a tocarse el vientre. Esta vez no habló en tono de broma. «Escúchame bien, pequeña», dijo en voz baja. «Una madre puede perder a un hombre, pero tú no vas a perder a tu madre». La frase quedó flotando en la habitación. No era una promesa bonita, era una decisión. Clara no sabía cómo iba a pagarle al dueño de la casa, no sabía dónde dormiría dentro de una semana. No sabía si Darío volvería con alguna excusa torpe o desaparecería para siempre. Pero sabía una cosa, no iba a quedarse sentada esperando a que alguien la compadeciera. La mañana se alargó despacio.
Clara lavó el vaso de Darío sin mirar demasiado la mancha. Luego dobló la sábana fría del lado de la cama que él había dejado vacío. No por nostalgia, sino porque el desorden la irritaba. Después encendió la pequeña hornilla, calentó un poco de agua y se lavó la cara. Cuando se miró en el espejo manchado, vio a una mujer pálida, con ojeras oscuras, el pelo recogido sin gracia y los labios apretados. Bueno, murmuró a su reflejo, no es que estemos para concursos de belleza. El bebé se volvió a mover. No te rías, tú tampoco elegiste mejor momento para crecer tanto. Por primera vez en toda la mañana, Clara casi sonrió, pero la sonrisa se le borró cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. No hacía falta abrir para saber quién era. «Doña Clara», llamó una voz de hombre desde el pasillo. «Soy yo. Necesitamos hablar sobre el alquiler». El dueño de la casa era un hombre ancho, de bigote fino y paciencia corta. No era cruel por vocación, pero tenía esa firmeza de quienes creen que la necesidad de los demás es un problema administrativo. Clara abrió la puerta con la espalda recta. Él bajó los ojos hacia el vientre de ella antes de mirarla a la cara. «Vengo por lo de este mes. Sé que su esposo dijo que pasaría ayer». Clara tragó saliva. «Mi esposo se ha ido». El hombre parpadeó. Detrás de él, la vecina de enfrente abrió un poco la puerta. Clara alcanzó a ver un ojo curioso, una sombra quieta. El principio de un chisme. «¿Se fue?», preguntó el dueño. «Sí». «¿Y el dinero?». Clara sostuvo su mirada. El hombre suspiró, como si la huida de una mujer embarazada fuera una molestia que le hacía perder el tiempo. Se quitó el sombrero, se rascó la frente y miró hacia el pasillo. «Mire, la verdad es que lo siento, pero no puede esperar mucho. Ya le di una prórroga el mes pasado». «Lo sé. Tiene 3 días». La vecina de enfrente abrió la puerta un poco más. Clara sintió la mirada clavándose en su espalda. Esa mezcla de curiosidad y lástima que tanto odiaba. «En 3 días tendrá una respuesta», dijo Clara. «No necesito una respuesta. Necesito el dinero. Entonces en 3 días sabrá si lo tengo o no». El dueño quiso decir algo más, pero quizás el vientre de Clara o la forma en que ella no bajaba la cabeza hicieron que se callara. Solo asintió y se fue por el pasillo. Cuando Clara cerró la puerta, no lo hizo con rabia. La cerró despacio, luego apoyó la frente contra la madera. 3 días. En 3 días su vida tendría que encontrar otra forma. Los días siguientes, Clara cosió como si cada puntada fuera un ladrillo. Arregló 2 vestidos, una camisa de hombre, una falda de domingo y un mantel de una señora que juraba que no tenía prisa pero preguntaba cada hora si ya estaba listo. Clara aceptaba trabajos mal pagados porque no podía permitirse rechazar nada. Y sin embargo, al final de cada jornada, las monedas sobre la mesa se burlaban de ella. No alcanzaban. El dueño de la casa volvió a pasar por el pasillo una vez, sin llamar, solo para que sus pasos le recordaran la deuda. Las vecinas bajaban la voz cuando ella salía a comprar pan. Algunas la miraban con lástima, otras con esa secreta satisfacción de quienes creen que la desgracia ajena confirma sus propios augurios. «Pobrecita», escuchó una vez por la tarde. Clara siguió caminando con su cesta en la mano y los pies hinchados dentro de los zapatos. «Pobrecita». No había frase más pesada. Pobrecita cuando Darío bebía demasiado. Pobrecita cuando no encontraba trabajo. Pobrecita ahora que se había ido. Nadie decía mujer capaz, mujer trabajadora, mujer que se mantiene en pie. Solo pobrecita. Como si esas 2 palabras ya explicaran toda su vida. Ese día llegó una clienta con un vestido azul que había que achicar en la cintura. Era una mujer de mejillas redondas, manos llenas de anillos y una lengua incapaz de descansar. Se sentó sin permiso en la silla junto a la ventana mientras Clara tomaba las medidas. «Dicen que en Santa Alaya por fin van a vender el viejo naranjal de don Julián Robles», comentó la mujer. Aunque vender es una forma generosa de decirlo. Más bien quieren deshacerse de él. Clara no levantó la mirada. El naranjal era grande. Daba naranjas dulces como la miel. Mi padre contaba de ellas. Pero ahora la mujer hizo un gesto de desagrado. Nada. Árboles secos, un pozo medio muerto, las acequias tapadas, una casucha que se cae a pedazos. La gente lo llama el naranjal muerto. La aguja de Clara se detuvo un instante. ¿Y por qué lo venden? Porque la familia de don Julián no quiere gastar ni un real en mantenerlo. El viejo murió solo, pobrecito. Luego los sobrinos o los primos. Ya sabe cómo es en esas familias. Empezaron a pelear, pero ninguno quiso hacerse cargo. Ahora uno de ellos, Ramiro Robles, busca comprador. ¿Barato?, dicen. Muy barato.
Aunque la mujer se rió. Claro, solo un loco compraría eso. Clara siguió cosiendo. ¿Dónde queda? La clienta se rió de nuevo. No me diga que le interesa. Solo pregunté dónde queda. En las afueras de Santa Alaya, pasado el camino del molino, hacia las lomas bajas. Pero eso no sirve para nada, hija, ni para dar sombra. Dicen que hasta trae mala suerte. Clara sostenía la tela azul entre las manos. La clienta siguió hablando de los árboles muertos, de la tierra seca, de los parientes avariciosos, de los pozos cubiertos de musgo y de cómo la gente del pueblo pasaba por el camino de enfrente sin mirar demasiado hacia adentro. Pero Clara ya escuchaba de otro modo. Un lugar que nadie quería. Esa frase entró en ella como una pequeña chispa. Nadie lo quiere. Para cualquier otra persona eso sería una advertencia. Para Clara empezó a sonar como una oportunidad. Si nadie lo quería, tal vez nadie pelearía por él. Si estaba abandonado, tal vez el precio sería tan bajo que incluso ella podría alcanzarlo. Si no tenía nada, como decían, entonces tal vez tampoco tendría nadie que decidiera por ella. Esa noche, después de entregar el vestido azul, Clara cerró la puerta de la habitación y sacó la cajita de hojalata de la costura. La puso sobre la mesa, junto a la máquina de coser. Durante un rato no se atrevió a abrirla. Ese pequeño objeto contenía años de pequeños sacrificios, monedas ahorradas en secreto, pagos postergados para comprar pan, ahorros hechos a costa de remendar sus propios zapatos en lugar de reemplazarlos. Cuando levantó la tapa, el sonido de los botones y las monedas fue casi íntimo. Clara separó los hilos, las agujas, el dedal. En el fondo, envueltas en un trozo de tela blanca, estaban las monedas que había logrado reunir. No era una fortuna, ni siquiera era seguridad. Era apenas un margen, la última esperanza. Las contó una vez, luego otra, luego una tercera, como si los números pudieran cambiar por compasión. El bebé se movió. Clara puso la mano sobre el vientre. No me apures, que estoy contando. Silencio. Bueno, ya sé que no alcanza para una vida elegante. Clara volvió a contar. Había tan poco dinero que cada moneda, al tocar la mesa, parecía dar un suspiro. Eso fue lo último que guardó en la cajita, ahorrado durante tiempos de estrechez, en esas ocasiones en que se decía a sí misma que debía resistir un poco más para apartar algo para el día en que naciera su hija. Si pagaba la deuda del alquiler, casi nada le quedaría. Pero si no pagaba, también tendría que irse, con la deuda a cuestas. Clara miró las pequeñas monedas en su palma y sintió un nudo en la garganta. Esa habitación podía sostenerla unos días más, pero no podía darle un futuro ni a ella ni a su hija. ¿Y Darío? Clara no podía depositar esperanzas en un hombre que se había ido en silencio. Necesitaba un lugar propio. No tenía que ser bonito. No tenía que ser fácil para vivir. Solo tenía que ser un lugar del que nadie pudiera echarla por no tener a nadie que la sostuviera. Entonces recordó el naranjal de Santa Alaya. Decían que se vendía a un precio ridículo, no por bondad, sino porque todos creían que ese lugar estaba muerto. Precisamente por eso Clara no podía dejar de pensar en él. Ese poco dinero no alcanzaba para comprar tranquilidad en el pueblo, pero quizás alcanzaba para comprar un lugar que el mundo había olvidado. Miró la habitación. La vieja cortina, la cama, la máquina de coser, el vaso ya limpio, la pared descascarada. Todo allí parecía temporal, como si una ráfaga un poco más fuerte pudiera llevarse también su vida. Clara puso la mano sobre su vientre. Primero mamá pagará lo que debe, susurró. Luego iremos a ver ese lugar. A la mañana siguiente, Clara fue a buscar al dueño de la casa. Le entregó la última deuda del alquiler con ambas manos. El hombre recibió el dinero, contó cada moneda y asintió. No hubo palabras de consuelo, pero tampoco una crueldad evidente. Solo la frialdad habitual, que a veces duele más. Clara inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento y regresó a la pequeña habitación. Cuando volvió a abrir la cajita de la costura, solo quedaban unas pocas monedas. Tan pocas que, puestas en la palma, casi no tenían peso. Y sin embargo, Clara las envolvió con cuidado en un pañuelo, como si envolviera el último trozo de esperanza que le quedaba aquel día. Iba solo a mirar. Solo quería ver con sus propios ojos el naranjal que todos en la comarca llamaban el naranjal muerto, para saber si en medio de un lugar tan abandonado quedaba algún rincón donde ella y su hija pudieran empezar de nuevo. El camino a Santa Alaya resultó más largo de lo que había imaginado. El sol caía sobre el sendero de tierra roja. El polvo se pegaba al dobladillo de su vestido, y sus pies hinchados la obligaban a detenerse varias veces. Cada vez que se detenía, Clara se tocaba el vientre, respiraba despacio y se decía que debía caminar un tramo más.
Cuando vio el viejo cartel que indicaba la entrada al pueblo, tenía la garganta seca y un dolor sordo en la espalda. Pero siguió caminando. Santa Alaya se apareció ante ella con sus casas blancas, sus ventanas verdes y sus miradas curiosas que seguían a esa mujer desconocida, tan avanzada en su embarazo. Clara preguntó por el naranjal. La primera mujer que la escuchó frunció el ceño. ¿El naranjal muerto? ¿Para qué quiere ir allí? Quiero verlo, respondió Clara en voz baja. La mujer negó con la cabeza. Si solo es para ver, mire desde lejos. De cerca es aún más triste. Un hombre sentado a la sombra de una pared se rió. Ya no queda nada que merezca la pena ver. Clara no discutió. Solo agradeció y caminó por el camino que le indicaron. Al salir del pueblo, el aire se volvió más seco. A ambos lados del camino se extendían campos amarillos quemados por el sol. Después del desvío hacia las lomas bajas, Clara vio un portalón de madera inclinado detrás de una línea de arbustos. El naranjal muerto. Se detuvo. El portalón estaba cansado de tantos años sin que nadie lo tocara. Parte de la cerca estaba caída. La hierba seca cubría el camino de entrada. Detrás, las hileras de viejos naranjos se alzaban quietas, con sus ramas grises. Algunos rotos, otros levantados hacia el cielo como manos resecas. El lugar era peor de lo que había imaginado. El pozo, cubierto de musgo, descansaba en silencio junto al sendero. El techo del cobertizo tenía varios agujeros. Las acequias casi habían desaparecido bajo la tierra y las malas hierbas. No se oían pájaros. No había olor a flores. No había ningún signo de un comienzo fácil. La niña se movió dentro de su vientre. Clara puso la mano sobre él y sonrió con mucha suavidad. Lo sé, susurró. No es muy bonito. El viento pasó entre las ramas secas de los naranjos y dejó caer una hoja vieja. Clara miró el naranjal durante mucho tiempo. No sintió alegría. Tampoco vio un milagro. Pero sintió algo tan familiar que le dolió. Ese lugar había sido abandonado justo cuando más necesitaba cuidado. Lo llamaban muerto solo porque no quedaba nadie con paciencia para mirar sus raíces. Y eso le llegó a Clara. Con dificultad, se agachó y tomó un puñado de tierra roja. Estaba seca, caliente, casi sin humedad, pero al apretarla en su mano, aún tenía peso. No se deshacía como ceniza. Clara miró esa tierra, y luego miró las hileras silenciosas de árboles. No sé si tendré fuerzas para salvar este lugar, dijo muy quedamente. Pero si lo compro, no lo abandonaré como otros lo abandonaron. Nadie le respondió. Solo el viento que volvió a pasar a través del naranjal. Y desde su vientre, la niña empujó suavemente. Clara bajó la cabeza con una sonrisa cansada pero dulce. Ya entiendo. Tú también quieres intentarlo, ¿verdad? Ese día, Clara fue a la oficina del notario en Santa Alaya. La habitación olía a papel viejo, a tinta y a madera encerada. Don Esteban, el notario, revisó los papeles durante mucho tiempo. Miró a Clara no con desprecio, pero en sus ojos había una preocupación evidente al ver a esa mujer embarazada sentada frente a él. Señora Montes, dijo lentamente, necesito asegurarme de que comprende el estado de esta propiedad. Lo entiendo. El pozo necesita reparación. Las acequias están casi inservibles. El cobertizo no puede considerarse una vivienda adecuada. Los naranjos llevan años sin cuidado. La cerca también está muy dañada. Clara bajó la mirada a sus manos. Lo vi. Don Esteban dudó. Y usted está cerca de dar a luz. No lo digo para ofenderla. Solo que ese lugar será muy difícil. Clara guardó silencio un momento. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero su voz era tranquila. Lo sé, pero donde estoy ahora, tampoco tengo nada seguro. En la esquina de la oficina estaba sentado Ramiro Robles, recostado en el respaldo de la silla. Iba vestido pulcramente, con las manos limpias y en su rostro la expresión de alguien que acaba de deshacerse de algo inútil. Clara sintió su mirada, pero no respondió con aspereza. Solo mantuvo ambas manos sobre su vientre, como recordándose a sí misma que debía mantener la calma por su hija. Ramiro habló con una cortesía superficial. Don Esteban solo quiere asegurarse de que después no diga que la engañaron. Ese lugar no es precisamente una buena compra. Clara lo miró. No creo que sea una buena compra. Ramiro levantó una ceja. Entonces, ¿qué es para usted? Clara miró el contrato. Lo único que todavía puede intentar. La respuesta dejó la habitación en silencio por un instante. Don Esteban suspiró y dejó la pluma frente a ella. El precio es bajo porque la tierra ya no da ganancias. Si firma, todos los gastos y riesgos pasarán a ser suyos. Clara miró la pluma.
Pensó en la habitación alquilada, en la deuda que acababa de pagar, en las pocas monedas que quedaban en el pañuelo, en Darío y en la puerta silenciosa que había dejado tras de sí. Luego pensó en la tierra roja que había tenido en su mano, en el pequeño empujón de su hija frente al portal de Naranjal. Don Esteban preguntó en voz baja: ¿Tiene alguien que pueda ayudarla? Clara se quedó quieta. La pregunta no la enfureció. Solo tocó la parte más dolorosa de su realidad. Después de un momento, respondió: «Tengo a mi hija». Él la miró con pesar. «Me refiero a una persona adulta». Clara acarició suavemente su vientre. «Entonces, por ahora, tendré que aprender a ser suficientemente adulta por las dos». Don Esteban no dijo nada de inmediato. Ramiro tampoco volvió a sonreír. «Señora Montes», dijo el notario en voz baja, «en ese lugar casi no queda nada». Clara tomó la pluma. Su mano temblaba un poco, no por arrepentimiento. Don Esteban dijo con voz baja pero clara: «Si casi no queda nada, también significa que allí todavía nadie me ha quitado el futuro». Y firmó. Su nombre apareció sobre papel con un trazo de tinta no del todo firme. Clara lo miró durante un largo momento. Era una firma pequeña, pero por primera vez en muchos días sintió que su vida no estaba completamente en manos de otros. Ramiro firmó después, rápido, y con indiferencia se puso de pie y tomó su sombrero. «Espero que tenga mucha paciencia, señora Montes». Clara dobló el contrato y lo guardó en su bolsa de tela. «La voy a necesitar». Ramiro la observó unos instantes, como si buscara en su rostro alguna señal de miedo. Tal vez la encontró, pero quizás también vio algo que le impidió esperar que Clara se levantara para huir. Por eso solo se encogió de hombros y salió de la oficina. Esteban acompañó a Clara hasta la puerta. «Le deseo suerte». «De verdad». Clara se detuvo. Estaba cansada, pero su espalda estaba serena. «Gracias. Pero si puede, deséeme encontrar agua esta vez». Don Esteban sonrió apenas, aunque en sus ojos seguía la preocupación. Al caer la tarde, Clara regresó a la habitación alquilada. Miró a su alrededor por última vez y empezó a empacar. No tenía mucho que llevar. Unos vestidos, algunos pañuelos, la manta vieja, la ropita pequeña que había cosido para su hija, el costurero, la olla, 2 platos, unos retazos de tela y la máquina de coser que la había acompañado durante tantas noches largas. Al doblar cada cosa, Clara comprendió que no estaba dejando un hogar. Solo estaba dejando el lugar donde había esperado demasiado tiempo. La casera apareció a la puerta cuando ella sacaba la primera bolsa. «¿De verdad se va?» Clara asintió. La casera miró las bolsas y luego su vientre. Su voz fue menos seca de lo habitual. «¿A dónde va?» Clara abrazó la bolsa contra su pecho. La respuesta le apretó la garganta, pero esta vez dentro de ese nudo también había un poco de luz. «A un lugar donde si el techo se viene abajo, al menos será mi techo». La vecina de enfrente volvió a abrir la puerta. Esta vez no dijo nada. Vio mirar la máquina de coser, el vientre, las bolsas. Quizás esperaba verla humillada. Quizás esperaba lágrimas. Pero Clara caminó despacio por el pasillo, con la cabeza alta, aunque cada paso le pesaba. Al salir, el sol de la tarde le dio en la cara. Un carro pequeño esperaba para llevar sus cosas. El hombre que lo conducía preguntó si eso era todo. Clara miró la máquina de coser, las bolsas y el costurero. Eso es todo lo que cabe en una vida cuando una tiene que empezar de nuevo. El hombre no supo qué responder, solo acomodó la carga. Antes de subir, Clara se volvió hacia la fachada de la casa. En aquella habitación quedaban noches de espera, promesas rotas, miedo y el eco de una puerta que no había sonado a cerrarse. No sintió nostalgia. Sintió algo más limpio. Distancia. Tocó el vientre. «Vamos, pequeña», susurró. «Un desastre nos espera». El carro empezó a moverse por el camino polvoriento. Atrás quedaba el pueblo viejo, sus paredes estrechas, sus miradas de lástima, sus deudas. Delante, más allá de Santa Alaya, le esperaba un portalón inclinado, un pozo cubierto de musgo, árboles secos y una tierra que nadie quería. Clara no sabía si había cometido una locura, pero por primera vez desde que Darío se fue, la locura le pertenecía a ella. Clara llegó a Naranjal cuando el sol empezaba a inclinarse sobre las colinas bajas de Santa Alaya. El carro que llevaba sus pocas pertenencias se detuvo frente al portalón inclinado y, durante unos segundos, nadie dijo nada. Ni el hombre que conducía, ni Clara, ni siquiera la niña que se movía dentro de su vientre. El lugar parecía aún más abandonado que la primera vez. La luz de la tarde hacía que las ramas secas de los naranjos se vieran como huesos finos contra el cielo. La cerca estaba vencida en varios tramos. La hierba alta cubría el camino de entrada,
y el viejo almacén del fondo tenía el techo abierto en dos partes, como si el fiero hubiera decidido meterse allí sin pedir permiso. El carretero bajó las bolsas, la olla, la manta y la máquina de coser. Miró alrededor con una expresión difícil de disimular. ¿Segura de que quiere quedarse aquí, señora? Clara observó el almacén, el pozo cubierto de musgo, los naranjos quietos y la tierra roja partida por el calor. No respondió enseguida. «Lo compré», dijo al final, «así que ahora me toca convencerme». El hombre soltó una risa breve, incómoda, la ayudó a dejar la máquina de coser dentro del almacén y luego se marchó con el carro, levantando una nube de polvo que tardó en desaparecer. Cuando el ruido de las ruedas se perdió por el camino, Clara se quedó sola. El silencio de Naranjal no era como el silencio de la habitación alquilada. Aquel cuarto había callado con abandono. El Naranjal callaba con cansancio. Era un silencio grande, extendido entre árboles, piedras y hierbas secas. Un silencio que no acusaba, pero tampoco prometía nada. Clara entró al almacén. El suelo estaba cubierto de polvo, hojas secas y pequeños restos de paja vieja. En una esquina había herramientas oxidadas, una mesa coja y varios sacos rotos. El techo dejaba pasar hilos de luz por los agujeros. Una lagartija corrió por la pared y desapareció entre unas piedras. «Bueno», murmuró Clara dejando una bolsa en el suelo. «Al menos tenemos compañía. Una patadita». Clara puso una mano sobre el vientre. «No empieces. Esto no tiene alquiler». Sacó la manta, sacudió una parte del suelo con una rama seca y acomodó un rincón donde pudiera sentarse. Luego abrió la bolsa con la comida, un trozo de pan, un poco de queso duro y unas aceitunas. Comió despacio, no porque tuviera calma, sino porque el cansancio no le permitía hacer nada rápido. Al caer la noche, el Naranjal cambió de rostro. El calor se fue, pero entró el viento. Pasaba por las rendijas del techo, movía las hojas secas y hacía crujir la puerta del almacén. Clara se envolvió con la manta y se recostó sobre el suelo duro, usando una bolsa de ropa como almohada. Le dolían los pies, la espalda, las caderas. Le dolía incluso pensar. Miró hacia arriba. Por un agujero del techo se veía una estrella. «Hoy somos muchas», dijo en voz baja, mezclando sin querer el tono cariñoso de una madre que habla con su hija antes de dormir. «Pero no te preocupes, tengo ganas de las dos». La niña se movió. «Ahora mismo no se nota», dijo Clara, y cerró los ojos. Quiso dormir, pero el viento, los ruidos del campo y la dureza del suelo la mantuvieron despierta. En algún momento, una gota cayó sobre su frente. No estaba lloviendo. Era humedad acumulada en la madera vieja. Clara se limpió con la manga y soltó una pequeña carcajada, tan cansada que casi pareció un suspiro. «Perfecto. También tenemos techo con carácter». Esa noche no lloró. Tal vez porque estaba demasiado agotada. Tal vez porque se empezaba, no sabría cuándo detenerse. Se limitó a poner una mano sobre su vientre y otra sobre el suelo del almacén, como si intentara sentir si debajo de tanta ruina quedaba algo firme. No encontró nada, pero tampoco se levantó a marcharse. Y a veces, en la vida de una mujer abandonada, no marcharse es la primera forma de vencer. A la mañana siguiente, Clara despertó con el cuerpo entumecido y una raya de sol cruzándole la cara. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Luego vio la pared de piedra, el techo roto, la máquina de coser cubierta como un paño y las ramas secas de naranjal asomando por la puerta. «Buenos días, desastre», murmuró. No sabía si se lo decía al almacén, al naranjal o a sí misma. Se levantó con dificultad, se recogió el cabello y empezó a limpiar. Sacó hojas secas, apartó sacos rotos, barrió con una escoba improvisada y abrió la puerta para que entrara el aire. A media mañana estaba sudando, con la falda llena de polvo y una paciencia cada vez más fina. Fue entonces cuando escuchó una voz desde la cerca. «Si piensa barrer así, va a mover la tierra de un lado al otro hasta Navidad». Clara se volvió. Al otro lado del portalón, una anciana pequeña y recta la observaba con los brazos cruzados. Tenía el cabello blanco recogido en un moño severo, un vestido oscuro, un bastón de madera y unos ojos tan vivos que parecían haber sobrevivido a más veranos que todos los árboles del lugar. A sus pies, una gallina rojiza picoteaba el suelo con autoridad. «Buenos días», dijo Clara. «O depende de cómo se mire». Clara apoyó una mano en la cintura. «¿Se ofrece algo?» «No», dijo la anciana. «Solo mirar». La anciana miró el almacén, la puerta, la escoba y luego el vientre. «Debe de ser la mujer que compró esta ruina». «Clara Montes, ¿no?» «Doña Matilde», dijo la anciana. No ofreció la mano.
Clara tampoco se la pidió. La gallina aprovechó el silencio para meterse por un hueco de la cerca y caminar hacia el almacén. Creo que su gallina acaba de entrar, dijo Clara. Reina no es mi gallina. Es una desgracia con plumas que decidió vivir conmigo. Su desgracia con plumas está inspeccionando mi casa, dijo Clara levantando una ceja. Tiene una imaginación fuerte. Para vivir aquí, respondió Clara, la voy a necesitar. Clara respiró hondo. Le dolían los huesos para pelear con una desconocida. Si ha venido a decirme que cometí una locura, puede ahorrarse el esfuerzo. Me lo han dicho varias, y sospecho que algunas lo harán mejor. Matilde la miró con atención. Por un instante, algo parecido a una sonrisa le cruzó la boca, pero desapareció enseguida. No vine a ayudarla, dijo. No se preocupe. Tampoco la llamé. Vine a ver cuánto tardaba en darse cuenta de que un naranjal no se levanta con buenas intenciones. Entonces tendrá entretenimiento. La gallina salió del almacén cacareando con una energía escandalosa. Clara entró detrás de ella para espantarla y encontró un huevo dentro de su cesta de telas. Se quedó mirando aquello, incrédula. Matilde, doña Matilde, su gallina puso un huevo en mi costurero. La anciana se acercó despacio, miró la cesta y asintió con gravedad. Tiene mejor criterio que muchas personas. Eligió un sitio limpio. Clara cerró los ojos un segundo. Si usted no vino a ayudar, al menos enséñele a su gallina a pagar alquiler. Ya pagó con un huevo. Usted, en cambio, está pagando con terquedad. Clara intentó no reírse. Falló un poco. Matilde vio la risa y fingió no verla. Sacó de la bolsa que llevaba colgada del brazo un trozo de pan envuelto en tela y lo dejó sobre una piedra cerca del portalón. Mi sobrino no come pan duro. Si una lo guarda demasiado, se pone así. Gracias, doña Matilde. No me lo agradezca. Reina roba sola. No necesita que nadie le regale nada. La anciana dio media vuelta para marcharse, pero antes señaló con el bastón un grupo de árboles cerca de la cerca. No corte esas ramas todavía. Algunas parecen muertas, pero no lo están. Si las toca mal, las termina de matar. Clara asintió sin responder de inmediato. Su mirada viajó por los árboles secos, por la acequia cubierta de tierra, por el pozo silencioso. Hace mucho, dijo al fin, cuando todavía vivía gente aquí, esto olía a flor de azahar. Luego chasqueó la lengua para llamar a Reina. Vamos, ya vimos suficiente desgracia hoy. La gallina no obedeció. Se quedó picoteando junto al almacén. Matilde suspiró. Es igual que algunas personas. Cuando encuentra ruina, se instala. Clara recogió el huevo de la cesta con cuidado. El huevo tibio le pareció más que comida. Era la primera cosa viva que el naranjal entregaba desde su llegada. Doña Matilde la llamó. La anciana se detuvo sin girarse. Mañana voy a intentar limpiar alrededor del pozo. Lo hará mal, seguramente, dijo Matilde moviendo la cabeza. Empiece por la maleza del lado norte y no meta el pie donde las piedras están sueltas, que se hunden. Pensé que no había venido a ayudar. No ayudo. Corrijo desastres antes de que se vuelvan más caros. Y se marchó por el camino, con Reina corriendo detrás de ella como si acabara de recordar que tenía dueña. Clara se quedó sola otra vez, pero el silencio ya no era exactamente el mismo. Había pan sobre una piedra, había un huevo en su mano, y aunque la anciana insistiera en negarlo, alguien acababa de mirar el naranjal no solo como una ruina, sino como algo que todavía podía equivocarse menos. Durante los días siguientes, Clara aprendió que una casa no empieza cuando tiene paredes firmes. Empieza cuando alguien decide repetir un gesto cada mañana. Abrir la puerta, barrer el suelo, sacudir una manta, encender fuego, poner agua a calentar, remendar una cortina, colocar una taza en el mismo sitio, volver. El almacén seguía siendo pobre, torcido y lleno de problemas, pero ya no parecía completamente abandonado. Clara cubrió con tela los huecos más bajos, acomodó su máquina de coser en una esquina seca y limpió la mesa coja hasta descubrir que debajo del polvo todavía había madera buena. Con retazos de un vestido viejo cosió una cortina blanca para la ventana rota. No cerraba del todo, no protegía del viento, pero al moverse con la brisa, daba una ilusión de hogar. Frente a la puerta puso una lata con tierra y unas semillas de albahaca que doña Matilde había dejado una mañana sin explicación. «Se me cayó esto», había dicho. Clara encontró la bolsita junto al pan. «A mí no se me cae nada», respondió Matilde. «Entonces alguien está sembrando pistas. Plante eso cerca de la puerta. Ahuyenta a algunos bichos. No todos. A los tercos no hay planta que los espante». Clara había mirado a Matilde con intención. «Eso iba por mí», dijo. «Si le sirve, úselo».
Cada día la anciana aparecía por algún borde del naranjal. Nunca entraba de lleno al principio. Se quedaba junto a la cerca, observando, corrigiendo, criticando. Decía que Clara sujetaba mal la azada, que regaba donde no debía, que caminaba como si la tierra fuera culpable de algo, que hablaba demasiado con los árboles. Pero volvía, y cada vez traía algo: unas tijeras de podar viejas, una cuerda, un puñado de clavos torcidos, un consejo áspero. Clara, por su parte, empezó a conocer el naranjal como se conoce a un enfermo que no habla. Aprendió a tocar la corteza antes de declarar muerto un árbol. Aprendió que una rama gris no siempre significaba el final. Aprendió que algunas raíces resistían en silencio bajo una apariencia miserable. «Este tiene cara de señor orgulloso», dijo una tarde frente a un árbol con una rama curva que parecía un bigote. «Te llamaré don Bigote». Matilde, desde unos pasos atrás, resopló. «Nombrar árboles no los cura. Tampoco insultarlos, y eso lo hace con todos nosotros». Clara avanzó hacia otro árbol flaco, casi sin hojas. «Y tú serás la flaca». «¿Original nula?», dijo Matilde. «Sobra. A este otro, el terco. Ese sí le queda». Clara acarició la corteza seca de El Terco. «Vamos, viejo, no me hagas quedar mal delante de doña Matilde». La anciana apretó la mirada, pero Clara alcanzó a ver que se le movía la boca como si hubiera contenido una risa. El trabajo era lento y duro. Clara no podía hacer esfuerzos largos sin detenerse. El vientre pesaba cada vez más y algunas tardes los pies se hinchaban tanto que tenía que sentarse sobre una piedra, quitarse los zapatos y respirar hasta que el dolor bajara. Entonces hablaba con su hija. «Hoy tu madre arrancó más hierbas que una mula con resentimiento», decía. «Si no admiras eso, tendrás que revisar tus valores cuando nazcas». A veces la niña respondía con una patada. «Gracias, acepto el aplauso». Pero también había noches difíciles. Noches en que el viento entraba por el techo y Clara contaba las monedas que quedaban. Noches en que el pozo parecía demasiado seco, el almacén demasiado frágil y el futuro demasiado grande para una sola mujer. En esas noches, Darío volvía a aparecer en su memoria, no como amor, sino como daño. Clara recordaba la sábana fría, el cajón vacío, la puerta sin portazo. Entonces se obligaba a mirar alrededor. La cortina blanca, la albahaca recién plantada, la mesa limpia, el huevo de reina cocido en una olla pequeña, la máquina de coser esperando trabajo, las ramas que ya no estaban cubiertas de maleza. Poco, pero suyo. Una mañana intentó sacar agua del pozo. Ató el cubo a una cuerda y lo dejó caer. El sonido tardó demasiado en llegar. Cuando subió el cubo, apenas traía un fondo de agua turbia con olor a piedra vieja. Matilde, que había aparecido sin que nadie la oyera, chascó la lengua. «Ese pozo no está muerto. Está ofendido». Clara se limpió el sudor de la frente. «¿Los pozos también se ofenden? Todo se ofende si lo abandonan bastante tiempo». La frase quedó flotando entre ellas. Clara miró el agua escasa en el cubo. «¿Se puede arreglar? Se puede intentar. Pero restaurar todo cuesta. No hablo solo de dinero». Matilde señaló con el bastón hacia una loma entre los árboles. «Las acequias antiguas pasan por ahí. Si están tapadas, el agua no encuentra camino. Don Julián las cuidaba como si fueran venas. Después de su muerte, nadie quiso agacharse a limpiarlas». Clara observó aquella franja casi invisible bajo la tierra y la maleza. «Entonces habrá que agacharse». Matilde la miró de arriba abajo, deteniéndose en su vientre. «Usted debería descansar más». «Debería muchas cosas», dijo Clara. «Pero ahora tengo un naranjal terco, un pozo fendido y una hija que necesita un techo. Y una espalda que no es de hierro. Por eso voy despacio». Matilde no contestó. Se acercó al árbol más viejo del terreno, uno de tronco ancho y corteza oscura plantado cerca de una pequeña elevación de tierra. Puso la mano sobre él con una delicadeza que no usaba con las personas. «Este era el favorito de don Julián», dijo. Clara se acercó. «¿Por qué?». «Porque fue el primero que plantó con sus propias manos. Decía que si este árbol vivía, el naranjal no estaba perdido». El árbol parecía cansado, pero no vencido. Sus ramas se abrían como una memoria antigua. Clara apoyó los dedos sobre la corteza. «Entonces habrá que cuidarlo bien». Matilde la observó en silencio. «Usted habla como si hubiera decidido quedarse». Clara miró el almacén, la cortina blanca moviéndose, la lata con albahaca, los árboles secos, el pozo difícil, la tierra roja. Después bajó la mano al vientre. «No sé si será para siempre. Pero mi hija nacerá sabiendo que su madre no huyó del primer lugar que le dio una oportunidad».
El viento movió las ramas del árbol viejo. Por un instante, el naranjal pareció escuchar. Esa tarde, Clara reparó una parte pequeña del techo con tablas viejas y tela encerada. No quedó hermoso, no quedó perfecto, pero cuando cayó la noche, el viento entró un poco menos. Encendió el fuego, calentó pan duro, cortó el huevo de reina en dos y lo comió despacio, sentada junto a la mesa. Afuera los árboles seguían secos, el pozo seguía casi vacío, las acequias seguían tapadas. Pero dentro del almacén había humo de cocina, una cortina blanca, olor a albahaca húmeda y una mujer embarazada que, aunque cansada hasta los huesos, seguía haciendo planes. Clara pasó la mano sobre su vientre. Mañana limpiamos la primera acequia, susurró en la penumbra. La niña se movió suavemente. Clara sonrió. Bien, eso también es trabajo. Y por primera vez desde su llegada, antes de dormir, Clara no pensó en la puerta que Darío había cerrado a sus espaldas. Pensó en la puerta que ella estaba empezando a construir. La tarde en que Reina encontró la caja, Clara estaba tratando de arrancar una raíz seca que se negaba a salir de la tierra. Llevaba casi media hora tirando, empujando, aflojando el suelo con una herramienta vieja y murmurando amenazas poco elegantes contra una planta que tenía más orgullo que sentido común. «Mira que yo respeto la resistencia», dijo respirando con dificultad. «Pero esto es terquedad vegetal». Se sentó un momento sobre una piedra, con una mano en la espalda y la otra sobre el vientre. El calor caía sobre Naranjal como una manta pesada. Doña Matilde inspeccionaba unas ramas con las tijeras de podar, fingiendo que no vigilaba cada movimiento de Clara. «Si sigue peleando con esa raíz, va a parir antes de tiempo solo por orgullo», dijo la anciana. «No peleo», respondió Clara. «Negocio, pero la raíz está ganando». Clara iba a responder, pero en ese momento Reina irrumpió corriendo entre los árboles con un escándalo de plumas y tierra. La gallina pasó junto a Clara como si llevara una noticia urgente. Cruzó la acequia medio limpiada y se dirigió directamente a Naranjo más viejo, aquel que Matilde había dicho que era el favorito de don Julián. «Reina», gritó Matilde, «deja ese árbol en paz». La gallina no obedeció. Nunca obedecía cuando convenía. Empezó a escarbar con una energía furiosa junto a una de las raíces gruesas del árbol. La tierra seca voló hacia ambos lados. Clara se levantó con dificultad. «Doña Matilde, su desgracia con plumas está destruyendo un patrimonio familiar». «Esa desgracia no es mía», respondió Matilde, «y menos cuando se porta mal». Reina siguió escarbando. Picoteaba la tierra, inclinaba la cabeza y volvía a rascar con las patas. Clara se acercó lentamente, más por curiosidad que por enfado. Iba a espantarla cuando vio algo oscuro debajo de la tierra removida. Al principio pensó que era una piedra. Luego notó una línea recta, un ángulo, un borde que no parecía natural. Se agachó con cuidado. «Aquí hay algo». Matilde dejó de moverse. «¿Qué cosa?». Clara apartó la tierra con los dedos. Debajo apareció una superficie envuelta en una tela ennegrecida por los años. El corazón le latió de forma extraña. «Parece madera». Matilde se acercó tan rápido como su edad le permitió. Cuando vio el ángulo del objeto, cambió el color de su rostro. «No toque más». Clara levantó la mirada. «¿Sabe lo que es?». La anciana no respondió. Sus ojos estaban fijos en la tierra, en la raíz, en ese borde que el árbol había guardado durante años. «Trae la pala pequeña», dijo al fin. «Ande despacio. Si esto estuvo enterrado tanto tiempo, el árbol podría rajarse». Clara obedeció. Las dos fueron retirando la tierra poco a poco. Reina picoteaba alrededor con aire de propietaria, cloqueando como si supervisara el trabajo. Cada capa de tierra removida dejaba ver un poco más. Una caja de madera mediana, envuelta en tela encerrada y atada con una cuerda casi deshecha. Cuando lograron sacarla, Clara sintió que pesaba más por el silencio que por el contenido. La pusieron sobre una piedra plana. Matilde pasó los dedos sobre la tela con una suavidad que Clara nunca le había visto. «Don Julián», murmuró la anciana. Clara la miró. «¿Cree que la enterró?». «No lo creo». «Lo sé». El naranjal se quedó más quieto. Hasta Reina dejó de cloquear por unos segundos, aunque enseguida picoteó la cuerda, como si quisiera reclamar el crédito del hallazgo. Clara desató el nudo con cuidado. La tela encerrada crujió al abrirse. La caja estaba manchada, pero intacta. Tenía un pequeño candado oxidado que cedió después de varios intentos. Clara contuvo la respiración antes de levantar la tapa. Dentro había un paño doblado. Debajo del paño, varias monedas de oro antiguas brillaban con un fulgor apagado. Eran pocas, pero para Clara
Acostumbrada a contar monedas pequeñas sobre una mesa pobre, ese brillo le parecía imposible. Sin embargo, no fue eso lo que la hizo temblar. Junto a las monedas había un cuaderno con las tapas gastadas, un mapa dibujado a mano y una carta amarillenta, protegida dentro de una funda de cuero. Clara tomó primero la carta. «Lea», dijo Matilde con una voz más baja de lo habitual. Clara abrió el papel. La tinta estaba pálida, pero aún se entendía. Leyó. Primero en silencio, luego en voz alta, porque la anciana parecía necesitar oír esas palabras de boca de otra persona. «A quien encuentre esto. Si has llegado hasta esta caja, significa que te has agachado donde otros solo pasaron de largo. Significa que viste en este naranjal no unas ruinas, sino algo que todavía merecía ser tocado con respeto. No sé quién serás. Quizás alguien de mi sangre, aunque lo dudo. Quizás un desconocido. Si esta tierra ha elegido tus manos, espero que no sean manos avariciosas. Aquí no dejo una fortuna. Dejo apenas lo suficiente para arreglar lo primero que se rompa, si aún queda alguien con la paciencia de empezar. El mapa muestra las acequias viejas, incluso las que ya nadie recuerda. El cuaderno guarda lo que aprendí de cada árbol, porque un naranjo no muere en un día. Primero pide ayuda de muchas maneras. Si encontraste esta caja, significa que aceptaste mirar hacia abajo, cerca de la raíz. Así se salva lo que importa. Don Julián Robles. Clara dejó de leer. El último renglón se le empañó en los ojos. No lloraba por las monedas ni por el mapa. Lloraba porque un hombre muerto, sin conocerla, acababa de hablarle como si sus esfuerzos tuvieran sentido. Matilde se secó la nariz con el dorso de la mano y enseguida fingió que había sido por el polvo. Siempre escribía demasiado, murmuró. Clara apretó la carta contra el pecho. Creía que había comprado un lugar vacío. No estaba vacío, dijo Matilde. Solo esperaba a alguien que viniera a buscar algo más que lo fácil. Reina, quizás cansada de las emociones humanas, saltó sobre la piedra y trató de meter el pico en la tela con las monedas. «¡Fuera de ahí!», gritaron Clara y Matilde al mismo tiempo. La gallina saltó al suelo, ofendida. Clara se rió entre lágrimas. «Al menos sabemos quién debe recibir la primera mención en la historia». Matilde miró a Reina con resignación. «No le dé importancia. Luego se cree santa». Clara volvió a mirar la caja. Las monedas eran una ayuda. Sí, el mapa era una promesa. El cuaderno, quizás una escuela entera. Pero la carta era otra cosa. Era como si el viejo naranjo hubiera abierto la mano y le hubiera dicho: «No entras en una ruina, entras en una responsabilidad». Clara puso la palma sobre su vientre. «Pequeña», susurró. «Parece que no somos las únicas tercas en este lugar». La niña respondió con un suave empujón. Matilde observó el gesto y bajó la mirada con una expresión menos severa. «Guarde todo bien», dijo. «No hable de esto en el pueblo». Clara entendió de inmediato. «Por Ramiro, por cualquiera que oiga la palabra oro antes que la palabra trabajo». El sol empezaba a ponerse. La sombra del viejo naranjo cubría la caja, a Clara, a Matilde y a Reina, que ahora escarbaba unos pasos más allá, como si buscara un segundo botín. Clara cerró la tapa con cuidado. Aquel hallazgo no la hacía rica, pero por primera vez desde que llegó a Naranjal no sintió que estaba inventando esperanza de la nada. La esperanza ahora tenía un mapa, un cuaderno, unas pocas monedas y una letra antigua que decía que las cosas vivas no se abandonan solo porque parecen secas. Esa noche, Clara no pudo dormir temprano. Encendió una vela pequeña sobre la mesa coja y abrió el cuaderno de don Julián con las manos limpias, casi como si fuera a tocar algo sagrado. Matilde se quedó más tiempo de lo habitual, sentada junto a la puerta con el bastón apoyado en las rodillas. Dijo que no era por preocupación, sino porque Reina estaba cansada y ella no iba a cargar con una gallina caprichosa por todo el camino. Reina dormía en una cesta vacía, sin mostrar arrepentimiento. Clara pasó la primera página. La letra de don Julián era firme, ordenada, con pequeñas anotaciones en los márgenes. No había frases grandiosas. Había fechas, observaciones, dibujos de hojas, marcas de riego, signos de enfermedades, recomendaciones de poda. Cada árbol tenía una descripción casi como un carácter. Árbol primero, resiste al viento del este, no regar en exceso. Árbol séptimo, da fruto pequeño pero dulce, necesita limpieza de raíces. Árbol duodécimo, parece débil tras la sequía, pero responde si se abre la acequia del norte. Clara levantó la mirada. Conocía cada árbol como si fueran personas. Matilde miró hacia afuera, donde la noche cubría las ramas secas. Para él, lo eran un poco. No tenía familia cercana.
Tenía apellidos alrededor, que no es lo mismo. Clara esperó. Matilde no solía abrir la puerta de su memoria, pero aquella noche parecía menos dispuesta a cerrarla. Don Julián era un hombre difícil, continuó la anciana. Callado, terco, incapaz de pedir ayuda incluso cuando la necesitaba. Pero amaba esta tierra. Sí, la amaba más de lo que muchos aman a sus hijos. Se levantaba antes del amanecer para revisar las acequias. Hablaba poco con la gente, pero con los árboles tenía paciencia. Clara sonrió levemente. Entonces no estoy tan loca. Eso no lo dije, respondió Matilde. Tomó el mapa de la mesa y lo desplegó con cuidado. Las líneas dibujadas mostraban un sistema más complejo de lo que Clara había imaginado. Las acequias principales, los pequeños desvíos, un canal cubierto que pasaba junto al viejo naranjo, marcas en el pozo y varias anotaciones con fechas. Aquí está la razón de que el pozo pareciera peor de lo que es, dijo Matilde señalando una línea. El agua no dependía de una sola cosa. Don Julián desviaba parte de esta acequia. Si está tapada, el pozo queda aislado. Clara se inclinó sobre el papel. Entonces, si la limpiamos, no diga limpiamos. Usted limpia. Yo señalo y critico. Cada una debe conocer sus habilidades. ¡Qué reparto del trabajo tan generoso! La sabiduría cuesta cara. Clara pasó el dedo por la línea. ¿Y las monedas? Úselas como si fueran las últimas del mundo. Para el techo, para el pozo, para herramientas. Del pozo, primero, un techo roto moja, un pozo muerto mata. Clara sintió. Luego volvió a mirar la carta. Escribió que quizás no sería alguien de su sangre quien encontrara la caja. Don Julián sabía mirar a la gente. Y miró a los robles lo suficiente. La voz de Matilde se endureció al pronunciar ese apellido. Ramiro era joven cuando don Julián aún vivía. Venía a veces, siempre bien vestido, siempre preguntando cuánto valía la tierra. Nunca cuánta agua necesitaban los árboles. Don Julián no lo echaba, porque la sangre pesa en los pueblos. Pero después de cada visita, se volvía más callado. Por eso enterró la caja, porque no confiaba en que lo importante quedara en manos de quienes solo buscan el precio. Matilde pasó la mano por la tapa del cuaderno. No creía en la sangre como garantía. Decía que la tierra no reconoce apellidos, reconoce pasos. Clara bajó los ojos a sus manos. Tenía los dedos agrietados por el trabajo, las uñas cortas, la piel marcada por la tierra y el jabón barato. No sé si soy digna de esto. Matilde resopló. La gente que no es digna rara vez se lo pregunta. Clara calló. Afuera, el viento movía la cortina blanca de la ventana rota. Adentro, la vela iluminaba el mapa y el cuaderno como si fueran una modesta promesa, no de riqueza, sino de dirección. Creía que el dinero sería lo más importante, dijo Clara al cabo de un rato. Así pensaría Ramiro. Pero no es así. No. Clara tocó el mapa con cuidado. Lo más importante es saber por dónde vuelve el agua. Matilde asintió. Y saber que no todos los árboles secos están muertos. Algunos solo esperan a que alguien entienda que les falta. Clara se recostó en el respaldo de la silla. Sentía cansancio, pero no el vacío de los primeros días. Era un cansancio distinto. Tenía tarea. Mañana empezamos con la acequia del norte. Mañana usted empieza con la mitad de la acequia del norte. La otra mitad espera. No quiero que esta niña nazca en medio de una acequia por culpa de su orgullo. Clara acarició su vientre. ¿Oyes? Doña Matilde cree que tienes espíritu aventurero. Doña Matilde cree que su madre tiene poco juicio. Eso también puede heredarse. Matilde intentó mantener el semblante serio, pero esta vez la sonrisa se le escapó por completo. Pequeña y rápida. La noche avanzó. Antes de irse, Matilde volvió a envolver las monedas, la carta y el cuaderno en la tela encerada. No deje esto a la vista. Clara buscó un lugar seguro y al final escondió la caja debajo de una tabla suelta del almacén, junto a la máquina de coser. Mientras lo hacía, pensó en su vieja cajita de costura. Durante años había guardado allí monedas, hilos, agujas, pequeñas oportunidades. Ahora tenía otra caja, más vieja, que contenía no solo una salida, sino también una herencia de trabajo. Cuando Matilde se fue con Reina bajo el brazo, porque la gallina, claro, había decidido dormirse demasiado cómoda, Clara se quedó sola con la vela casi consumida. Volvió a abrir el cuaderno y leyó una frase escrita en el margen. Cuando un árbol parece perdido, no mires primero las ramas. Mira la raíz. Clara pasó los dedos por el renglón. Sintió que don Julián no hablaba solo de los árboles. Al amanecer, Clara estaba junto a la acequia del norte con una pala pequeña,
un pañuelo atado a la cabeza y una determinación que Matilde calificó de peligrosa incluso antes de saludar. «Va a hacer esto despacio», ordenó la anciana. «Buenos días también. No vine a dar los buenos días. Vine a impedir que una acequia se convierta en una tumba». «¡Qué imagen tan alegre!». Matilde señaló el mapa desplegado sobre una piedra. «Empiece aquí. La tierra está más hundida. Eso significa que abajo aún queda la acequia. No golpee fuerte. Afloje, saque, mire. Aflojar, sacar, mirar. Entendido. Aflojar, sacar, mirar y respirar. Usted se olvida de respirar cuando se empeña». Clara quiso discutir, pero era verdad. El trabajo empezó despacio. La tierra estaba dura en la superficie, pero más abajo conservaba una vieja humedad escondida. Clara quitó piedras, raíces, hierba seca y capas de barro endurecido. Cada pocos minutos tenía que detenerse, enderezar la espalda y poner la mano sobre el vientre. Matilde usaba esas pausas para darle agua, aunque lo hacía con el aire de quien entrega una herramienta, no un cuidado. A media mañana apareció un niño, flaco, con un sombrero grande y ojos curiosos. Llevaba 3 cabras por el camino y se detuvo junto a la cerca. «Dicen que compró el naranjal muerto», dijo sin saludo. Clara, cubierta de polvo, levantó la mirada. «Así dicen. Mi madre dice que usted está loca. Tu madre parece una mujer informada». El niño sonrió. «Tengo estiércol de cabra. Es bueno para la tierra». Matilde lo miró con aprobación. Por fin alguien trae algo útil sin hablar demasiado. «¿Cuánto quieres?», preguntó Clara. El niño se encogió de hombros. «Pan o algo dulce. ¿Si tiene?». Clara pensó en sus escasas provisiones. Luego recordó el trozo de pan y algunas cáscaras secas de naranja que había guardado de un encargo anterior. Era poco, pero podía preparar algo. «Te daré pan tostado con un poco de aceite si me ayudas a dejar los costales junto al almacén». El niño aceptó de inmediato. Así que el primer intercambio en el naranjal no fue con monedas, sino con estiércol, pan y una curiosidad que no parecía cruel. Cuando el niño se fue, Clara volvió a la acequia. El sol ya estaba alto y el sudor le corría por el cuello. La pala golpeó algo hueco. Clara se detuvo. «Doña Matilde». La anciana se acercó. Clara apartó la tierra con las manos. Abajo apareció una abertura estrecha, cubierta de barro seco y pequeñas piedras. Matilde se arrodilló con esfuerzo, tocó el borde y cerró los ojos un instante. «Ahí está». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Trabajaron con más cuidado, retirando el obstáculo principal. Al principio no pasó nada. Solo tierra, silencio, un olor húmedo que subía desde abajo. Clara miró la abertura como si esperara demasiado de un agujero oscuro. «Quizás ya no hay agua», murmuró. Matilde no respondió. Puso la mano sobre la tierra, inclinó la cabeza y escuchó. «Espere». Un pequeño sonido llegó desde el interior. No era un chorro, ni siquiera un caudal. Era apenas un goteo, un temblor, como si la tierra recordara una canción olvidada. Luego apareció el primer hilo de agua. Era marrón, débil, mezclado con barro. Avanzó lentamente por la acequia abierta. Se detuvo ante una piedra, la rodeó y continuó. Clara se quedó inmóvil. Había visto agua todos los días de su vida, pero nunca un poco de agua le pareció tan cercano a un milagro. «Mire», susurró. «Miro», dijo Matilde, y por primera vez no sonó crítica. El surco se hizo un poco más ancho. El barro se ablandó. La acequia, después de años de estar tapada, empezó a respirar. Clara se llevó la mano a la boca. No lloró en voz alta. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Está viva?» Matilde miró los árboles. Estaba viva. Nadie le abrió el camino. Clara puso ambas manos sobre su vientre. «¿Ves, pequeña? Hasta tú sabías que este lugar no estaba muerto». La niña se movió con fuerza. Clara se rió entre lágrimas. «Sí, sí, tú lo descubriste antes que nadie». Ese mismo día, el maestro que Matilde recomendó vino a revisar el pozo. Era un hombre de pocas palabras, manos grandes y mirada tranquila. Cobró menos de lo que Clara temía y más de lo que ella habría querido, pero aceptó hacer el trabajo por partes. Con las primeras monedas de don Julián, Clara pagó la limpieza inicial y la reparación de la polea vieja. «No está perdido», dijo el hombre después de revisar el fondo. «Pero hay que tratarlo con paciencia». Clara miró a Matilde. «Parece que aquí todo requiere paciencia». «Porque aquí todo tiene más terquedad que usted», respondió la anciana. Entre el barro y el sol, Clara preparó pequeños bancales de tierra bajo los árboles menos dañados, sembró algunas semillas de verduras y limpió alrededor de don Bigote, la flaca y el terco. Al atardecer,
Agotada, con las manos llenas de ampollas, fue a revisar el árbol que había llamado el terco. Al principio no vio nada. Luego, junto a una rama baja, encontró un punto verde. Pequeño, casi ridículo. Una hoja nueva, tan tierna que parecía incapaz de resistir el viento. Clara se acercó como si pudiera asustarla. Doña Matilde llamó sin apartar la mirada. La anciana se acercó y miró la rama. Permaneció en silencio tanto tiempo que Clara empezó a preocuparse. «¿Está vivo?», dijo Matilde al fin. Clara tocó la hoja con la punta de los dedos. Luego se rió. Una risa pequeña. No la risa del triunfo completo, sino una risa incrédula, limpia, nacida de un lugar que llevaba semanas apretado. «¿El terco?», dijo. Tenía que ser el terco. Matilde resopló. Un nombre absurdo, pero adecuado. Clara miró la pequeña hoja, luego el hilo de agua que aún corría débil por la acequia abierta, luego el cielo que se teñía de naranja. Nada estaba resuelto. El techo seguía medio roto. El dinero era escaso. El pozo necesitaba más trabajo. La mayoría de los árboles seguían secos. Su hija nacería pronto y ella seguía siendo una mujer sola en un lugar que muchos consideraban una locura. Pero la hoja había brotado. Y a veces una hoja basta para que una mujer cansada vuelva a creer en el mañana. La noticia no tardó en llegar al pueblo. Primero fue el niño de las cabras, que le contó a su madre que la mujer de Naranjal muerto había hecho correr agua por la acequia. Luego fue el maestro, que mencionó en la taberna que el pozo no estaba tan perdido como todos decían. Después alguien vio humo saliendo del viejo almacén al amanecer, y otro juró haber visto una cortina blanca moviéndose en la ventana rota. Esas pequeñas cosas bastaron para alimentar una semana de conversaciones. Dicen que limpió la acequia. Dicen que siembra verduras. Dicen que habla con los árboles. En lo último creo. Clara escuchaba los comentarios cuando iba al mercado con una cesta pequeña. La primera vez llevó solo unos manojos de hierbas, hojas verdes y algunas verduras tempranas que habían crecido entre los naranjos con una rapidez que le pareció misericordiosa. No esperaba vender mucho. De hecho, esperaba más burlas que monedas. Y las hubo. Un hombre miró su cesta y sonrió. ¿Eso salió de Naranjal muerto? Sí. Entonces cuidado, no vaya a revivir en la olla. Clara lo miró con calma. Si revive, subo el precio. Algunas mujeres se rieron. No con crueldad esta vez, sino más bien con sorpresa de que Clara no bajara la mirada. La vendedora del mercado, una mujer robusta, de brazos fuertes y delantal blanco, se acercó a ver. ¿Son suyos, del Naranjal? No sabía que los muertos dieran verduras. Depende de quién los entierre. La mujer tomó un manojo, lo olió y luego apretó los labios como si evaluara con severidad. Llevo 2 manojos. Solo quiero saber a qué saben las verduras de una mujer tan testaruda. Clara le entregó los manojos. Probablemente a cansancio. El cansancio alimenta más que la pereza. Fue la primera venta. Pequeña, casi insignificante. Pero Clara guardó las monedas en el bolsillo interior y sintió una alegría silenciosa. No era caridad, no era limosna. Era el pago por algo que había cultivado con sus propias manos. Desde entonces, algunos empezaron a acercarse de otra manera. El herrero del pueblo, un hombre ancho y serio, llegó a Naranjal una tarde para revisar el portón. «Este candado no resiste ni un mal pensamiento», dijo. «Por suerte, aquí casi no pasan pensamientos buenos ni malos». El herrero tocó la madera, revisó las bisagras y volvió 2 días después con una pieza reparada. «Pague cuando pueda». Clara quiso objetar. «No me gusta deber favores». «No es un favor. Es trabajo diferido». Matilde, que estaba sentada a la sombra con Reina picoteando cerca, intervino. «Acepte antes de que el hombre recapacite». Clara aceptó. El portón no quedó como nuevo, pero cerraba mejor. Y ese sonido, el de la madera encajando en su lugar, le dio una seguridad que no sabía que necesitaba. Mientras tanto, el almacén fue cambiando poco a poco. Clara tapó otra parte del techo, colgó sus telas de una cuerda, puso una vasija en un rincón resguardado. La albahaca ya asomaba en la lata junto a la puerta. Por las mañanas, el humo de la cocina subía en un hilo fino y desde el camino se veía que alguien vivía allí. No ocupaba el lugar. Lo estaba habitando. Matilde seguía diciendo que no ayudaba. Lo decía mientras revisaba los brotes nuevos. Enseñaba a Clara a no regar bajo el sol pleno. Le explicaba qué ramas podar y cuáles dejar, y apartaba a Reina de la cesta de verduras. «Esta gallina se cree la dueña del negocio», dijo Clara una tarde quitándole un tomate pequeño del pico. «No se lo cree. Está convencida. Entonces que pague impuestos. No le dé ideas».
Es capaz de cobrar entrada. Los días no se volvieron fáciles. Clara seguía despertándose con dolor de espalda. Algunas noches le daban calambres en las piernas. El dinero entraba en pequeñas cantidades y se iba demasiado rápido. Pero en el naranjal ya no había ese silencio de los lugares abandonados. Había huellas en la tierra, herramientas apoyadas junto al pozo, verduras creciendo bajo los árboles, agua abriéndose paso poco a poco. Y había brotes. No en todos los naranjos. Pocos, pero suficientes para que Clara recorriera las hileras cada mañana con una esperanza cautelosa. Don Bigote mostró 2 hojas nuevas. La flaca aún dudaba. El terco, para sorpresa de todos, sacó otra pequeña rama verde, como si quisiera ganar la discusión. Una tarde, Clara estaba sentada frente al almacén cosiendo una camisa para un vecino cuando vio a 2 mujeres detenerse en el portón. No entraron, solo miraron alrededor. «Se está poniendo diferente», dijo una. «Se está poniendo vivo», corrigió la otra en voz baja. Clara fingió no oír, pero sus manos se quedaron quietas sobre la tela. Durante mucho tiempo la había mirado a ella como a una desgracia. Ahora, por primera vez, alguien miraba el lugar que ella estaba levantando y no veía locura. Esa noche escondió el cuaderno de don Julián debajo de la tabla suelta, junto con la carta y el mapa. Antes de cerrar el escondite, releyó la página marcada. La flor no aparece cuando se la exige. Aparece cuando la raíz acepta volver a confiar. Clara apagó la vela y salió un momento al aire fresco. El cielo estaba oscuro, lleno de estrellas. El naranjal seguía siendo pobre, imperfecto, vulnerable. Pero ya no parecía muerto. Olía a tierra húmeda, a humo leve, a pan tostado, a la albahaca pequeña de la puerta. Clara puso la mano sobre su vientre. «¿Sientes?», susurró. «Ya no suena tan vacío». La niña se movió despacio, como quien responde desde su propio mundo de agua y espera. Clara sonrió. No sabía que lejos de allí, las mismas noticias que empezaban a cambiar la mirada del pueblo estaban despertando también otra cosa. La curiosidad de Ramiro Robles. Y donde la gente sencilla empezaba a ver vida, él empezaba a oler dinero. Ramiro Robles volvió a Naranjal no por nostalgia. No volvió porque extrañara a don Julián o recordara tardes de infancia entre árboles cargados de fruta. Volvió porque en la taberna de Santa Laya había escuchado demasiado menudo una palabra que no le gustaba: agua. Dicen que la mujer encontró la acequia vieja. Dicen que el pozo vuelve a dar agua. Dicen que algunos árboles están echando brotes. Ramiro escuchó primero con una sonrisa incrédula, luego con atención y finalmente con ese silencio peligroso de la gente que empieza a hacer cuentas. Cuando vendió el naranjal, lo hizo convencido de que se deshacía de una carga inútil. Tierra seca, árboles muertos, un almacén podrido y un pozo que solo prometía gastos. Incluso se rió al ver a Clara Montes firmar los papeles con aquel vientre enorme y sus manos de costurera. Para él, esa mujer era una desesperada comprando ruinas con nombre de propiedad. Pero si el agua había vuelto, si el pozo no estaba muerto, si don Julián había dejado algo escondido, la risa se le secó. 2 días después, Ramiro apareció frente al portón con un hombre flaco vestido de negro que llevaba un maletín de cuero bajo el brazo. Clara los vio desde la acequia del norte. Estaba inclinada sobre la línea de tierra húmeda, con las mangas remangadas, el pelo atado de cualquier manera y un pañuelo protegiéndole la nuca del sol. Al ver a Ramiro, se enderezó despacio. No sintió sorpresa. Sintió una confirmación. Doña Matilde, que estaba revisando los brotes de don Bigote, escupió hacia un lado con desprecio absoluto. «¿Qué?», preguntó Clara. «Algo vuelve a tener valor». Ramiro golpeó el portón con el puño del bastón. No con fuerza, sino con suficiencia. «Señora Montes». Clara se acercó a la entrada. No la abrió. «Señor Robles». Ramiro miró el candado reparado, las bisagras nuevas, la madera que el herrero había reforzado. Luego recorrió con la mirada el interior. La acequia limpia en varios tramos, el pozo con la polea arreglada, la cortina blanca en la ventana del almacén, la lata con albahaca junto a la puerta. Su rostro apenas cambió, pero sus ojos se estrecharon. «Veo que ha hecho reparaciones. Es lo que suele hacerse cuando uno compra una propiedad». El hombre del maletín dio un paso adelante. «Hemos venido a verificar algunos asuntos relacionados con el patrimonio familiar de los Robles». Clara lo miró. «¿Y usted quién es?» «Don Anselmo Vega, asesor legal». Matilde soltó una risa seca desde atrás. «Asesor legal. Qué nombre tan elegante para un buitre con zapatos». Ramiro fingió no oír. «Doña Clara, queremos evitar malentendidos. Esta tierra perteneció a mi familia durante muchos años.
Si dentro de la propiedad hubiera objetos, documentos o valores que correspondieran a la herencia de los Robles, tendríamos derecho a verificarlos. Clara sintió una presión fría en el pecho, no por miedo a sus palabras, sino porque entendió que Ramiro no estaba allí por el pozo. Estaba allí por lo que sospechaba que había bajo tierra. Usted vendió esta propiedad, dijo Clara. Vendí el terreno en el estado en que se encontraba. Y yo lo compré en el estado en que se encontraba. Eso no significa que pueda apropiarse de bienes familiares. Clara puso la mano en el portón. ¿Qué bienes? Ramiro sonrió despacio. Eso es lo que hemos venido a verificar. No. La palabra fue simple. Clara la dijo sin levantar la voz. El asesor legal abrió el maletín. Quizás no entienda que hay aspectos del contrato que podrían ser revisados. Entiendo muy bien mi contrato. Una mujer en su situación podría haber firmado sin conocer todos los detalles. Clara sintió que su hija se movía con fuerza justo debajo de las costillas. Por un instante, el dolor le cortó la respiración. Luego levantó el mentón. Una mujer en mi situación sabe leer cuando se trata del techo de su hija. Ramiro apenas cambió el tono. La cortesía se volvió más fina, más peligrosa. No se empeñe, Clara. Está sola. Está a punto de dar a luz. No tiene aquí un marido ni una familia que responda por usted. Sería mejor que nos dejara pasar, verificar y resolver esto con calma. Clara miró sus zapatos limpios, su chaqueta bien planchada, sus manos que nunca habían abierto una acequia. Luego miró la tierra bajo sus pies, el portón reparado, los árboles que empezaban a respirar. Detrás de ella, Matilde no se movía, pero Clara sentía su presencia como un muro viejo pero todavía firme. Clara tomó las tijeras de podar que llevaba en el cinturón. No las alzó como una amenaza. Solo las sostuvo, recordándole a Ramiro que allí se trabajaba. No tengo un marido detrás, dijo. Pero tengo los papeles en las manos, la tierra bajo los pies y una hija en el vientre. Eso es suficiente para no abrirle el portón. El asesor legal bajó la mirada. Ramiro dejó de sonreír. Está cometiendo un error. No, estoy cerrando mi puerta. Volveremos. Entonces vuelva con una orden judicial, no con apellidos y sospechas. Ramiro se acercó un poco más al portón. No sabe con quién se está metiendo. Clara sostuvo su mirada. Usted tampoco. Durante unos segundos, el camino se quedó en silencio. Luego Ramiro inclinó ligeramente la cabeza, como si aún quisiera parecer el dueño de la situación, y se fue con el hombre del maletín. Cuando desaparecieron, Clara soltó el aire que había estado conteniendo. Matilde se acercó. Está temblando, ¿verdad? Pero no le abrió. Clara miró el camino por donde Ramiro se había ido. El miedo no es abrir la puerta, doña Matilde. La anciana la observó con algo parecido al orgullo. No, pero a veces el miedo mantiene las puertas cerradas mejor que la furia. Clara volvió al almacén. Esa noche escondió la caja de don Julián en otro lugar, más profundo, en una cavidad debajo de la piedra del hogar. Escondió también la escritura de la propiedad, envuelta en tela junto con la carta, el cuaderno y el mapa. Por primera vez desde que compró el naranjal, Clara entendió que ya no bastaba con salvarlo. Ahora también tendría que protegerlo. Ramiro no intentó entrar a Naranjal al día siguiente. Hizo algo peor, empezó a hablar. No hablaba a gritos en la plaza ni acusaba directamente ante el notario. Ramiro era más cauto. Dejaba caer frases pequeñas en lugares precisos. En la taberna, comentó que ciertas propiedades antiguas podían esconder bienes familiares. En la panadería, lamentó que a una mujer tan necesitada la hubieran puesto en una situación que quizás no comprendía. En la puerta de la iglesia, dijo que don Julián siempre había guardado cosas valiosas y que sería una lástima que cayeran en manos equivocadas. Para el tercer día, el rumor ya tenía forma propia. Dicen que la mujer encontró algo enterrado. Dicen que era de don Julián. Dicen que no quiso devolverlo. Dicen que por eso no dejó pasar a Ramiro. Clara notó el cambio en el mercado. Las mismas mujeres que una semana antes compraban sus verduras con curiosidad, ahora miraban la cesta durante más tiempo antes de acercarse. El hombre que se había burlado de los muertos dando verduras no dijo nada, pero sus ojos iban de las manos de Clara a su vientre y luego a su cara. La panadera compró menos de lo habitual y lo hizo con una expresión incómoda. ¿Ha pasado algo?, preguntó Clara. La mujer apretó los labios. La gente habla. La gente respira y habla. A veces hace mal ambas cosas. La panadera no sonrió. Dicen que don Julián dejó cosas en el naranjal. Don Julián dejó árboles secos, acequias tapadas y un pozo enfermo. Eso también estaba allí, y nadie vino a reclamarlo. La panadera la miró fijamente. Clara,
¿Cree que ha robado algo? La pregunta cayó entre ellas con un peso mayor del que Clara esperaba. La panadera bajó los ojos a los manojos de verduras. No sé qué pensar. Clara sintió un pinchazo que no venía del embarazo. Por un instante quiso explicarlo todo. La caja, la carta, el mapa, las pocas monedas ya gastadas, el cuaderno lleno de paciencia. Quiso decir que no había robado nada, que había trabajado hasta tener sangre en las manos, que si ahora tenía algo era porque se había agachado donde otros solo veían basura. Pero se contuvo. Una verdad mal presentada podía caer en manos de quien la usara para hacer daño. Entonces mire bien, dijo Clara con calma. Mire el naranjal. Mire mis manos. Mire quién vino a pedir y quién vino a trabajar. Después crea lo que quiera. Pagó sus pocas compras, tomó la cesta y salió del mercado con la espalda recta. No lloró hasta que llegó al camino solitario entre el pueblo y el naranjal. Allí se detuvo un momento bajo una higuera, respiró con dificultad y apoyó la frente en el tronco. No es justo, susurró. La niña se movió. Clara cerró los ojos. Lo sé. Nadie prometió que fuera justo. Cuando llegó al naranjal, Matilde la esperaba en el portón. No preguntó, le bastó con mirar el rostro de Clara. Ya empezó. Clara dejó la cesta sobre una piedra. La mentira corre más que una embarazada. Corre más que todas. Por eso no hay que perseguirla. Entonces, ¿qué hago? ¿Callarme mientras me llaman ladrona? Matilde se acercó apoyándose con fuerza en el bastón. No intente taparle la boca al pueblo. Se cansará antes de que a ellos se les acabe la lengua. Haga que, cuando llegue la verdad, tengan que escuchar el sonido de su propia estupidez. Clara soltó una risa triste. Usted consuela como una piedra. Las piedras no mienten. Esa tarde, el herrero llegó con 2 piezas de metal para reforzar mejor el candado del portón. No hizo preguntas, no mencionó los rumores. Solo trabajó 1 hora bajo el sol, ajustando clavos y bisagras. Cuando terminó, Clara le ofreció monedas. Pague después. No quiero deber favores. El hombre miró el camino. Entonces páguele al naranjal quedándose. Clara se quedó sin respuesta. Poco después apareció el niño de las cabras, corriendo desde la loma. Señora Clara, dijo casi sin aliento. Vi a 2 hombres merodeando detrás, cerca de la acequia vieja. No son del pueblo. Matilde apretó el bastón. ¿Cómo eran? El niño describió a uno alto, de sombrero oscuro, y a otro más bajo, de manos grandes. Clara sintió un frío lento en la espalda. Ramiro está buscando por dónde entrar, dijo. Esa noche, Clara revisó todos sus papeles. La escritura de compra, el recibo de pago, la carta de don Julián, el mapa, el cuaderno. Los envolvió en tela, los volvió a esconder y luego se sentó ante la máquina de coser con una vela encendida. La máquina era lo único de su vida anterior que seguía allí, pesada, firme, fiel. Clara pasó los dedos por el metal gastado. Cosió dobladillos para mujeres que no saben cuánto vale una puntada cuando una se levanta. Remendó mangas, cortinas, manteles, ropa de niño. Siempre había sabido reparar telas. Ahora tendría que aprender a reparar su propio nombre. Afuera, el viento movía los naranjos. El terco, con sus hojas nuevas, era más frágil que nunca bajo la noche. Clara salió y tocó su tronco. No tengas miedo, susurró. Los rumores no riegan, pero tampoco arrancan raíces si una no lo permite. Se lo decía al árbol, pero necesitaba oírselo a sí misma. La primera flor de azahar apareció una mañana después de una noche cálida. Clara la encontró en don Bigote. Al principio pensó que era un trozo de tela blanca enganchado en la rama. Se acercó para quitarlo y entonces vio los pequeños pétalos, limpios, abiertos con una modestia casi solemne. Una flor diminuta en medio de un árbol viejo que semanas atrás parecía condenado. Clara no habló. Se quedó frente a él con las manos sobre el vientre, como si cualquier palabra pudiera espantarla. El aire olía ligeramente distinto. No era aún el aroma intenso del naranjal en primavera, sino una promesa mínima, un aliento blanco. Matilde llegó unos minutos después y siguió la mirada de Clara. La anciana se quedó quieta. «¿Es pequeña?», dijo al fin. Clara la miró de soslayo. «Doña Matilde, ¿le tiembla la voz por el polvo?» «¿Polvo? No hay polvo». «Entonces es por su conversación». Clara sonrió sin apartar los ojos de la flor. «Mire, don Bigote, la señora está emocionada pero no quiere reconocerlo». Matilde levantó el bastón. «Si empieza a ponerme en ridículo delante de los árboles, me voy». «No se irá. ¿Quiere ver si salen más flores?» La anciana no respondió. Eso fue suficiente. Todo el día,
Clara trabajó con una ligereza extraña. Las tareas seguían siendo pesadas, pero la flor había cambiado algo en el aire. Ya no era solo una hoja verde, no era solo un hilo de agua. Era una señal visible para cualquiera. El naranjal no estaba muerto. Al atardecer, cuando el sol se ponía y Clara recogía las herramientas junto al pozo, oyó pasos en el portón. Ramiro estaba allí otra vez. Esta vez no había venido con la sonrisa amable ni con el asesor legal. Había venido solo, con el rostro más duro y los ojos fijos en el interior del terreno, como si la flor de azahar lo insultara personalmente. «Necesitamos hablar». Clara dejó la herramienta en el suelo y se acercó al portón. «Hable desde ahí». Ramiro miró a don Bigote. Sus ojos se detuvieron en la pequeña flor blanca. Clara lo notó. «Entonces es verdad», dijo él. «Algunos están brotando». «Qué curioso. Cuando yo lo vendí, esto no valía nada. Cuando lo vendió, no quiso ensuciarse las manos para averiguar si valía algo». Ramiro apretó la mandíbula. «No juegue conmigo, Clara. Sé que encontró algo. Encontré mucho trabajo. Don Julián escondió bienes de la familia. Usted lo sabe. Quizás monedas, quizás documentos, quizás mapas. No importa cómo lo llame. Tiene que entregarlo». Clara sintió que la niña se movía con fuerza. Esta vez no fue un empujón juguetón, sino un golpe que tensó su vientre. Respiró despacio. «Lo que hay en esta propiedad me pertenece por ley, a menos que un juez diga lo contrario. Un juez puede decir muchas cosas si le presentan los papeles adecuados». ¿Papeles adecuados o papeles falsos? Ramiro se acercó más al portón. «Debería tener cuidado. Está sola. Y cuidado. Es lo único que protege a las mujeres solas». Clara también se acercó, con solo la madera del portón entre ellos. «No. A las mujeres solas las protege aprender rápido de los hombres que creen que pueden asustarlas». Ramiro bajó la voz. «Si no me deja inspeccionar el terreno, voy a iniciar un litigio. Diré que escondió bienes de mi familia. Diré que se aprovechó del abandono para quedarse con lo que no se incluyó en la venta. Diré que una mujer desesperada puede hacer muchas cosas». Clara sintió un dolor bajo, leve, como una presión que iba y venía. Sin querer, se llevó la mano al vientre. Ramiro lo vio y sonrió apenas. «No está en condiciones de pelear». Clara odió que tuviera razón en algo. Estaba cansada. Cada día su cuerpo le recordaba que el parto se acercaba. Hubo noches en las que levantarse del suelo le costaba lágrimas. Hubo mañanas en que el miedo la despertaba antes que el sol. No era invencible, no era de piedra. No quería hacerlo. Pero tampoco era la mujer que Darío había dejado en aquella habitación con el cajón vacío. «Váyase, Ramiro. Vuelva con una orden judicial o con lo que quiera». Él se inclinó un poco hacia el portón. «Y cuando esto vuelva a manos de los Robles, tenga suerte si le permito recoger sus trapos». Clara lo miró en silencio. No respondió de inmediato. Esperó a que la rabia dejara de temblarle en la garganta. Luego dijo: «Cuando yo llegué aquí, usted ya había renunciado a este lugar. Lo vendió no por dolor, lo vendió por desprecio. Ahora vuelve porque huele que algo puede dar dinero. Eso no es un derecho. Es hambre mal vestida». Ramiro la miró con odio. «Está advertida». Se fue. No se despidió. Clara esperó a que sus pasos se apagaran, luego cerró los ojos y suspiró. El dolor bajo volvió por un momento. Matilde salió del almacén, donde había estado escuchando. ¿Contracciones? No lo sé. Creo que mi hija está dando su opinión sobre Ramiro. Tiene buen gusto. Clara intentó reír, pero estaba pálida. Matilde la obligó a sentarse. «Descanse. Yo tengo cosas que hacer. Usted tiene una niña que va a nacer pronto. Eso también es una cosa, y bastante grande». Clara miró a don Bigote. La flor blanca seguía allí, pequeña y firme en su rama. Más tarde, cuando pudo levantarse, se acercó al árbol y tocó suavemente la corteza. «Llegaste justo a tiempo», susurró a la flor. «Al menos ahora sé que no me he vuelto loca». El viento movía los pétalos apenas, y por primera vez, Clara sintió que la flor no era solo una señal de vida. Era también una declaración de guerra contra todo lo que quería llamar muerto a ese lugar. Ramiro regresó 4 días después. No volvió solo. Clara lo vio desde el pozo. Levantó la cabeza al oír los pasos pesados. Ramiro caminaba por el camino con 2 hombres detrás. Uno llevaba una barra de hierro. El otro, una cuerda gruesa. No traían papeles, ni asesor, ni cortesía fingida. Traían prisa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas. El aire olía a lluvia lejana, de esa que aún no cae pero ya cambia el humor de los animales. «Reina»,
que picoteaba cerca de la puerta, levantó la cabeza y cloqueó con inquietud. Matilde no estaba a la vista. Había ido al pueblo a buscar hierbas para Clara y debía volver más tarde. Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. Ramiro golpeó el portón. «¡Abra!». Clara se acercó con cuidado. El vientre le pesaba más que nunca. Cada paso parecía pedir permiso a su cuerpo. «No». Ramiro hizo una señal a los hombres. «Entonces lo abriremos nosotros». Uno de ellos metió la barra entre las tablas del portón. «Esto es propiedad privada», dijo Clara. Ramiro soltó una risa seca. «Es una disputa familiar de los Robles. Usted compró y escondió lo que no le pertenecía. No tiene derecho a entrar. Tengo derecho a recuperar lo que es de mi sangre». Clara miró la barra de hierro, miró a los dos hombres, miró el camino vacío hacia el pueblo. Por un segundo, el miedo se volvió físico. Le apretó las piernas, el vientre. No podía empujar a esos hombres. No podía correr como antes. No podía defender el portón con su cuerpo sin poner en riesgo a su hija. El hombre de la barra empezó a forzar el candado. El metal que el herrero había reparado resistía, pero la madera crujió. Clara dio un paso atrás. Ramiro sonrió. «Así está bien. Sea razonable». Clara no era razonable. Recordó algo que había visto en el almacén los primeros días. Una campana vieja colgada de una viga, cubierta de polvo, con la cuerda seca. Quizás servía para llamar a los trabajadores del naranjal. Quizás don Julián la usaba para avisar cuando llegaba el agua o cuando terminaba la jornada. Clara la había limpiado una tarde, pensando que algún día podría vender metal, pero la había dejado allí. Ahora, sin pensar más, se dio la vuelta y caminó hacia el almacén tan rápido como pudo. «Oiga», gritó Ramiro. «¿Dónde va?». El portón crujió de nuevo. Clara entró al almacén, tomó la cuerda de la campana y tiró. La primera vez apenas sonó. Un golpe sordo, oxidado, casi muerto. Tiró otra vez. La campana despertó. El sonido salió del almacén, atravesó el naranjal, pasó sobre los árboles secos y los brotes nuevos, saltó el portón y corrió por el camino hacia el pueblo. Era un sonido áspero, viejo, urgente. Clara tiró con todas sus fuerzas una y otra vez, hasta que le dolieron las manos y el vientre se le puso duro. Ramiro gritaba algo, pero la campana lo ahogaba. En el portón, los hombres dudaron. «Detengan esa cosa», ordenó Ramiro. Clara tiró otra vez. La campana respondió más fuerte. Reina, contagiada por el escándalo, empezó a correr en círculos frente al almacén, cloqueando como si también ella estuviera pidiendo justicia. El portón cedió un poco bajo la barra, pero no se abrió. Entonces, desde el camino, llegó la primera voz. «¿Qué está pasando aquí?». Era el niño de las cabras, que venía corriendo con una de sus cabras detrás. Luego apareció el herrero, todavía con el delantal de trabajo. Más atrás, dos mujeres del mercado, luego la panadera y, por fin, doña Matilde, que caminaba con el bastón en una mano y un manojo de hierbas en la otra, respirando con dificultad pero con los ojos ardiendo. «Ramiro Robles», gritó la anciana. «Aparte esas manos del portón». Ramiro se giró, molesto. «No se meta, Matilde. Esto es cosa de familia». La anciana se acercó hasta quedar frente a él. Reina corrió detrás de ella y se plantó a su lado como una absurda guardiana con plumas. «¿Familia?», dijo Matilde con una voz que hizo callar hasta los curiosos. ¿Dónde estaba la familia Robles cuando don Julián murió solo? ¿Dónde estaban cuando se taparon las acequias? ¿Dónde estaban cuando el pozo se llenó de musgo y los árboles se secaron? La familia no brota de la tierra solo porque huele a dinero. Un murmullo recorrió a los vecinos. Ramiro apretó los puños. Esa mujer encontró bienes de los Robles. Clara salió del almacén. Estaba pálida, sudorosa, con una mano en el vientre, pero se acercó al portón y se paró del lado de adentro, frente a todos. «Esa mujer compró legalmente las ruinas que usted vendió con gusto», dijo Clara. «Esa mujer limpió la tierra, abrió las acequias, pagó las reparaciones y durmió bajo un techo agujereado, mientras usted no preguntaba si quedaba vida aquí. Ahora que la hay, quiere entrar por la fuerza». La panadera bajó la mirada. El herrero miró el candado forzado y frunció el ceño. «Esto es un allanamiento», dijo. Ramiro señaló a Clara. «Ella los está engañando». Matilde golpeó el suelo con el bastón. «No, usted llega tarde su propia codicia». La campana dejó de sonar. Su último eco flotó sobre el naranjal. Y por primera vez desde que Ramiro había empezado a manchar su nombre, Clara no estaba sola frente al portón. El notario llegó media hora después, llamado por el herrero y la panadera,
que habían ido al pueblo más rápido de lo que Clara podía imaginar. Don Esteban apareció con la chaqueta mal abrochada, el rostro serio y una carpeta bajo el brazo. Al ver el portón forzado, a los hombres de Ramiro, la barra de hierro y a Clara, pálida del otro lado, entendió lo suficiente antes de preguntar: «¿Qué está pasando aquí?». Ramiro dio un paso al frente, tratando de recuperar la autoridad perdida. «Don Esteban, justo lo estábamos esperando. Esta mujer se niega a permitir una inspección legal de los bienes pertenecientes a la familia Robles». El notario miró a Clara. «¿Tiene usted su escritura?». «Sí». Clara entró al almacén con Matilde detrás. Sacó el envoltorio de tela de la cavidad bajo la piedra del hogar. Las manos le temblaban, pero no la voz. Volvió al portón y entregó el documento a través de la abertura. Don Esteban leyó en silencio. Luego sacó de su carpeta una copia del registro. El silencio se hizo pesado. «La compraventa es válida», dijo al fin. La propiedad fue transferida a doña Clara Montes con todos sus elementos inmuebles: tierra, construcciones, pozo, acequias y árboles. No existe en este contrato ninguna reserva de bienes familiares en el terreno. Ramiro se puso rojo. «Eso no prueba que no haya aquí objetos personales de don Julián escondidos. ¿Tiene usted un inventario registrado de esos objetos?». Ramiro se quedó en blanco. «¿Un inventario notarial? Una denuncia previa a la venta». Ramiro apretó los dientes. Todo el mundo sabe que don Julián no confiaba en la gente. Matilde soltó una risa amarga. «En usted, sobre todo». «Y con razón». Ramiro señaló a la anciana. «Esta vieja siempre ha sido una resentida». Doña Matilde dio un paso al frente. Por un instante, Clara vio a la mujer que había sido esa anciana. Trabajadora, fuerte, capaz de estar bajo el sol todo un día sin pedir permiso a nadie. «Yo cuidé a don Julián cuando sus manos ya no podían podar», dijo Matilde. «Le llevé caldo cuando la fiebre lo tuvo en cama. Le cerré los ojos cuando murió. Usted llegó 3 días después preguntando por las llaves y los papeles. No pronuncie la palabra familia delante de mí como si fuera una medalla». Los vecinos se quedaron quietos. Clara sintió que algo en el aire había cambiado. No era compasión, era vergüenza. La vergüenza de quienes habían repetido los rumores sin preguntarse quién los había sembrado. Ramiro intentó hablar, pero Matilde levantó la mano. «Y sí, don Julián dejó una carta». Clara miró a la anciana. Matilde sostuvo su mirada con calma. No necesitaban mostrar las monedas, no necesitaban entregar el mapa. Pero la carta podía decir lo que realmente importaba. Clara abrió la funda de cuero y sacó el papel amarillento. «Esto no es un documento de propiedad», dijo, mirando al notario y luego a los vecinos. «Mi derecho a estar aquí está en la escritura. Esta tierra la compré yo. Esta carta solo dice qué clase de hombre era don Julián y que esperaba de quien encontrara lo que dejó». Leyó un fragmento en voz clara. «Si has llegado hasta esta caja, significa que te has agachado donde otros solo pasaron de largo. Significa que viste este naranjal no como ruinas, sino como algo que todavía merecía ser tocado con respeto». No hizo falta leer más. La panadera se llevó la mano al pecho. El niño de las cabras miró a Ramiro con una desconfianza nueva. El herrero cruzó los brazos. Don Esteban cerró la carpeta. Ramiro habló entre dientes. «Esa carta no vale nada legalmente». «Legalmente vale la escritura», respondió Clara. «Moralmente, la carta vale más que todas sus visitas tardías». Ramiro miró a los vecinos. ¿Le van a creer a ella? A una mujer que llegó de quién sabe dónde, abandonada por su marido, comprando tierra con quién sabe qué dinero. Clara sintió el golpe. Darío, la habitación, el cajón vacío, las miradas de lástima. Todo volvió por un instante. Pero ya no la atravesaba. Se acercó más al portón. El viento movía su vestido. Su vientre grande era imposible de ignorar. No como debilidad, sino como vida a punto de llegar. El día que llegué aquí, tenía una maleta, una máquina de coser y una hija que iba a nacer, dijo. Dormí bajo un techo agujereado. Saqué agua con tierra. Sangré de las manos limpiando las acequias que su familia dejó tapar. Si el pueblo quiere saber de dónde saqué lo que tengo, puede mirar la tierra. Todo está allí. Ramiro no respondió. Clara continuó, más baja pero más firme. Hoy tengo un naranjal que empieza a vivir. Una hija que está por nacer. Y gente que ya sabe la verdad. Ya no puedo asustarme como antes. El notario se giró hacia Ramiro. Le recomiendo que se retire. Si insiste en entrar por la fuerza, habrá una denuncia formal. El herrero miró la barra de hierro en la mano de uno de los hombres. Y testigos no le van a faltar. Los dos hombres que Ramiro había traído se miraron entre ellos.
Ninguno parecía dispuesto a meterse en problemas legales por una tierra que no era suya. Bajaron la barra. Ramiro se quedó solo en su furia. «Esto no termina aquí», dijo. Matilde inclinó la cabeza. «Para usted, quizás no. Para nosotras terminó hace rato». Ramiro se dio la vuelta y se fue por el camino. Sus hombres lo siguieron. Nadie lo detuvo. Nadie lo insultó. El silencio con el que lo despidieron fue peor que cualquier grito. Cuando desapareció, Clara sintió que las piernas le fallaban. Se agarró al portón. Matilde la tomó del brazo. «Si se desmaya ahora, les digo a todos que fue por dramática». Clara intentó reír, pero una presión profunda le cruzó el vientre. Esta vez era diferente. Más fuerte, más larga. Le cortó la respiración. Doña Matilde, la anciana, la miró y su expresión cambió de inmediato. ¿Dolor? Clara asintió, apretando los dientes. La panadera se acercó. «Son parto». Clara respiró hondo. La presión cedió despacio, dejándole un temblor en todo el cuerpo. «No sé». «Sí», dijo Matilde, sosteniéndola con firmeza. Clara miró el naranjal. El portón seguía cerrado. Ramiro se había ido. La carta estaba a salvo. La escritura también. La gente seguía allí, no como curiosos, sino como vecinos. Don Bigote tenía su primera flor blanca moviéndose en el viento. Clara cerró los ojos un instante. Había protegido la casa de su hija. Ahora su hija parecía dispuesta a conocerla. La primera lluvia de la temporada llegó esa misma noche. Durante horas el cielo estuvo pesado sobre Santa Alaya, oscuro y bajo, como si las nubes hubieran bajado a tocar las colinas. El aire olía a tierra esperando agua. Los naranjos se mantenían quietos, con las ramas tensas, y la pequeña flor blanca de Don Bigote parecía aferrarse contra el mundo. Clara estaba dentro del almacén, sentada junto a la mesa con una manta sobre los hombros. Doña Matilde había insistido en quedarse. «No necesito que me cuiden», dijo Clara, aunque cada contracción le robaba más la voz. «Perfecto», respondió Matilde. «Entonces no la cuido a usted. Cuido el techo. El techo no va a parir. Con este techo nunca se sabe». Clara habría reído si no le doliera tanto. La panadera había ido a buscar a la partera del pueblo, pero el camino empezó a llenarse de barro antes de que pudiera volver. El herrero reforzó la puerta del almacén por fuera y dejó leña seca junto a la entrada. El niño de las cabras apareció con una manta limpia que le enviaba su madre y se fue corriendo antes de que la lluvia lo alcanzara. Nadie hizo discursos. Nadie habló de heroísmo. Pero cada pequeño gesto le dijo a Clara algo que necesitaba oír. Ya no estaba sola. Cuando cayó la noche, la lluvia empezó de golpe. Al principio fueron gotas grandes que golpeaban el techo medio reparado, luego un chaparrón completo, fuerte, desordenado, vivo. El agua corrió por los surcos de la tierra, llenó las acequias recién abiertas, lavó el polvo de las hojas nuevas y convirtió el camino en una cinta oscura de barro. Dentro del almacén, una lámpara de aceite iluminaba las paredes. Matilde hirvió agua, preparó trapos limpios y puso una bolsita de hierbas junto al fuego. Su rostro seguía siendo severo, pero sus manos no temblaban. Clara, en cambio, temblaba entera, no solo de miedo, sino de dolor, de cansancio, de algo antiguo y poderoso que su cuerpo sabía hacer aunque su mente quisiera resistirse. Cada contracción la doblaba hacia adelante. Se agarraba al borde de la mesa, apretaba los dientes y respiraba como Matilde le indicaba. «Despacio», decía la anciana. «No pelee con el dolor como si fuera Ramiro. Este dolor sí que viene a traer algo bueno», jadeó Clara, aunque podía venir con mejores modales. Afuera, Reina empezó a cloquear debajo de un pequeño tejado improvisado junto a la puerta. Con cada trueno, la gallina respondía como si discutiera con el cielo. Clara, sudorosa y pálida, giró la cabeza hacia la puerta. «Si Reina sigue gritando así, mi hija va a pensar que nació en un gallinero». Matilde le secó la frente con un trapo. «Conociendo a Reina, va a exigir ser la madrina». «Ni lo piense». Otra contracción llegó más fuerte. Clara cerró los ojos. Por un instante, entre el dolor y la lluvia, vio imágenes sueltas. El cajón vacío de la habitación alquilada, el vaso con la mancha de vino, Darío desapareciendo sin hacer ruido, el portón inclinado del naranjal. La primera noche bajo el techo agujereado, la caja de madera bajo el árbol viejo. La carta de don Julián, el hilo de agua volviendo a la acequia, la flor blanca abriéndose contra todo pronóstico. Todo la había llevado hasta allí. No a una casa perfecta, no a una vida fácil. A su lugar. «No puedo», susurró de repente, cuando el dolor parecía partirla en dos. Matilde se inclinó hacia ella. «¿Puede? Estoy cansada».
Claro que está cansada. Solo una tonta no lo estaría después de levantar un naranjal y una hija al mismo tiempo. Clara hizo un sonido que era mitad llanto, mitad risa. Matilde le tomó la mano con fuerza. Míreme, Clara. No ha llegado hasta aquí para rendirse en la puerta. Clara abrió los ojos. La anciana estaba frente a ella, mojada por la humedad de la noche, con los cabellos blancos escapándose del moño y una firmeza antigua en la mirada. Respire, su hija ya viene. Y Clara respiró. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El agua llenaba las acequias, como si todo el naranjal quisiera acompañar ese nacimiento. Adentro, entre el olor a hierbas, a aceite, a madera húmeda y a tierra mojada, Clara empujó con las últimas fuerzas que le quedaban. El amanecer llegó sin avisar. Primero cesó la lluvia, luego el cielo empezó a aclararse detrás de las colinas. Y en el momento en que la primera luz gris entró por la ventana rota, cubierta por la cortina blanca, el llanto de una niña llenó el almacén. Clara se quedó quieta, sin creerlo aún. Luego Matilde puso a la bebé sobre su pecho. Era pequeña, tibia, fuerte. Tenía la piel arrugada, los puños cerrados y, sorprendentemente, una voz decidida para alguien que acababa de llegar al mundo. Clara la abrazó con cuidado, como si sostuviera toda la luz que le había faltado. No dijo nada durante un largo rato. Solo lloró en silencio, con la frente apoyada en la cabeza húmeda de su hija. Matilde se secó los ojos con brusquedad. «Llora bien», dijo. «Tiene carácter». Clara sonrió entre lágrimas. «Ojalá le haga falta». Reina cloqueó afuera, fuerte y absurda. La bebé dejó de llorar un segundo, como si escuchara. Clara miró hacia la puerta. «No, no te llamaremos reina». Matilde rió bajito, cansada, feliz. El sol terminó de salir. Entonces Clara vio algo en la ventana. Allá afuera, bajo la luz limpia de después de la lluvia, los naranjos brillaban cubiertos de gotas de agua. Y en varias ramas, no solo en Don Bigote, habían aparecido flores blancas. Pequeñas, abiertas, tiernas. El naranjal, lavado por la tormenta, olía a azahar por primera vez. Matilde siguió la mirada de Clara y se quedó quieta. Durante años había visto ese lugar secarse, perder las hojas, perder la gente, perder el nombre. Ahora, en la mañana en que una niña respiraba por primera vez dentro del viejo almacén, el naranjal empezaba a florecer. Clara miró a su hija. «Luz», susurró. Matilde se giró hacia ella. «¿Así se llamará?» Clara asintió, porque había llegado cuando todo estaba oscuro, y porque ese lugar necesitaba recordar cómo se enciende algo. La niña se acomodó contra su pecho. Afuera, el agua corría suavemente por las acequias, y el naranjal muerto, sin pedirle permiso a nadie, empezó a dejar de llamarse así. Los años no borraron la historia. La hicieron raíz. Al principio, la gente de Santa Alaya siguió usando el nombre viejo por costumbre. Decían el naranjal muerto cuando hablaban del camino, del pozo de las primeras ventas de Clara en el mercado. Pero poco a poco las palabras empezaron a sentarles mal en la boca, porque allí ya no había muerte. Había humo de cocina al amanecer. Había cortinas limpias en las ventanas del almacén, convertido en casa. Había surcos de verduras bajo los árboles. Había cestas de naranjas dulces en temporada, tarros de mermelada, pan con costo de azúcar y pequeños ramos de azahar que Clara vendía en el mercado los domingos. Había también una niña corriendo entre los árboles. Luz creció con las rodillas manchadas de tierra, el pelo oliendo a sol y una risa que se mezclaba con el cloqueo de Reina, que envejeció sin aprender nunca a comportarse. La gallina seguía poniendo huevos en lugares imposibles. Dentro de una bota, detrás de la máquina de coser, una vez incluso en la cesta donde Clara guardaba las telas para sus clientas. «Esta gallina no pone huevos», decía Clara. «Esconde acertijos». Doña Matilde, que se había convertido sin permiso en la abuela espiritual de Luz, respondía siempre: «Reina tiene más sentido del misterio que mucha gente». Matilde llegaba cada mañana a Naranjal, aunque ya no decía que solo pasaba por allí. Con los años dejó de fingir. Se sentaba bajo el árbol viejo de don Julián y le enseñaba a Luz a distinguir una hoja sana de una enferma, una tierra sedienta de una tierra cansada, una flor temprana de una flor fuerte. También le contaba historias del antiguo dueño, pero nunca como un fantasma triste, sino como un hombre que había dejado instrucciones para seguir viviendo. El cuaderno de don Julián ocupaba un lugar especial en la casa. Clara lo guardaba envuelto en tela junto con la carta y el mapa, no como un tesoro escondido, sino como una memoria viva. Algunas tardes, cuando Luz ya podía entender ciertas palabras, Clara abría el cuaderno y le leía anotaciones pequeñas.
Árbol duodécimo. Parece débil tras la sequía, pero responde si se abre la acequia del norte. Luz fruncía el ceño. Ese era un árbol terco, ¿verdad? El terco era peor. ¿Por qué peor? Porque se parecía a tu madre. La niña se reía, y Matilde desde su silla fingía estar demasiado ocupada pelando una naranja para escuchar. El naranjal dio sus primeras cosechas pequeñas con humildad. Luego vinieron los años mejores. Clara nunca se hizo rica, pero dejó de contar las monedas con miedo. Tenía lo suficiente para reparar el techo de verdad, comprar una cama buena, pagar a quienes la habían ayudado en los momentos difíciles y guardar en la vieja cajita de costura no dinero para huir, sino dinero para elegir. Siguió cosiendo, pero ya no solo por necesidad. Algunas mujeres del pueblo empezaron a ir a su casa para arreglar vestidos, aprender a hacer dobladillos, a ahorrar sus propias monedas sin sentirse culpables. Clara no les daba sermones. Les enseñaba a medir la tela, a cobrar por su trabajo, a no pedir perdón por querer seguridad. La costura fuerte no se nota mucho, les decía, pero sostiene toda la prenda. Y algunas entendían que hablaba de algo más que de ropa. Ramiro Robles nunca volvió a cruzar el portón. Durante un tiempo amenazó desde lejos, habló de demandas, de derechos, de injusticias inventadas. Pero el contrato era válido. El notario, firme. Los vecinos, testigos. Y la vergüenza, demasiado pública. Poco a poco, su voz perdió fuerza. En Santa Alaya la gente aún lo saludaba, pero ya no le creían con la misma facilidad de antes. Darío se regresó una vez. Fue cuando Luz tenía casi 3 años. Apareció una tarde de otoño, con el pelo más canoso, la misma sonrisa y una pequeña maleta en la mano. Clara lo vio desde el portón. Por un instante, el pasado se paró frente a ella con cara de hombre. Darío miró la casa, los árboles, las cestas de naranjas, la niña jugando cerca de Matilde. «Sabía que estabas bien», dijo Clara. No abrió el portón. «Estoy bien», respondió él. Bajó la mirada. «¿Me equivoqué?» «Sí. Podríamos hablar». Clara pensó en la habitación vieja, en el cajón vacío, en aquella frase de necesito tiempo para pensar. Pensó en las noches bajo el techo que goteaba, en la lluvia durante el parto, en Luz durmiendo sobre su pecho. Luego miró el techo reparado, el pozo limpio, los naranjos cargados de fruta. «Te fuiste cuando este lugar no tenía techo», dijo Clara con calma. «Ahora tiene techo, pero no para que te refugies de la lluvia tú». Darío no insistió. Quizás entendió, quizás no, pero se fue. Y Clara no sintió triunfo. Sintió paz. Con el tiempo, nadie volvió a llamar muerto a aquel lugar. Primero fue el niño de las cabras, ya un adolescente, que lo dijo sin pensar. «Voy a Naranjal de Luz». La frase se extendió por el pueblo con naturalidad. La panadera la usó en el mercado. El herrero la repitió para dar indicaciones a un viajero. El notario la escribió una vez en una nota informal. Así, sin ceremonias, el nombre viejo murió por falta de verdad. El Naranjal de Luz. No porque Luz fuera dueña de todo, sino porque su nacimiento marcó el momento en que todos entendieron que la vida podía volver incluso allí donde la costumbre solo veía ruinas. Una tarde, muchos años después de aquella firma en la notaría, Luz encontró a Clara junto al viejo naranjo donde había aparecido la caja de madera. La niña ya no era tan pequeña. Llevaba una cesta de naranjas en una mano y una flor blanca detrás de la oreja. «Mamá», preguntó, «¿tuviste miedo cuando compraste este lugar?» Clara estaba sentada en una piedra, remendando una camisa. Levantó la mirada. El naranjal se extendía frente a ella, lleno de hojas verdes, frutos redondos y sombra. Las acequias corrían con un sonido suave. Junto a la puerta de la casa crecía fuerte la albahaca. Más allá, doña Matilde dormía en una silla, con la vieja y gorda reina a sus pies, como si ambas hubieran llegado a un mismo acuerdo con la vida. «Sí», respondió Clara. «Mucho». Luz se sentó a su lado. Clara miró sus manos. Ya no eran las manos temblorosas de la mujer que contaba monedas en la cajita de costura. Eran manos duras, marcadas, llenas de pequeñas cicatrices. Manos que habían cosido, cavado, sembrado, sostenido a una hija, cerrado un portón y abierto caminos de agua. «¿Y por qué lo hiciste entonces?», preguntó Luz. Clara miró el árbol viejo. Pensó en don Julián, en su carta, en aquella frase sobre agacharse donde otros solo pasan de largo. Pensó en Matilde diciendo que los pozos también se ofenden si los abandonan demasiado tiempo. Pensó en el primer huevo de reina en la cesta de las telas, en la primera flor, y luego miró a Luz.
porque tenía más miedo de que creciera sin techo que de enfrentarme a un lugar abandonado. La niña se quedó callada. Clara le acarició el pelo. A veces una cree que necesita encontrar el lugar perfecto para empezar de nuevo. Pero no siempre es así. A veces solo necesita un lugar que nadie más quiere. Un poco de agua escondida. Alguien que diga la verdad, aunque tenga mal carácter. Y una razón para levantarse al día siguiente. Luz apoyó la cabeza en su hombro. Y yo era esa razón. Clara sonrió. Tú eras mi luz antes de tener nombre. El viento pasó entre los naranjos. Las hojas brillaron bajo el sol de la tarde. En algún lugar del patio, Reina cloqueaba como si todavía tuviera algo importante que anunciarle al mundo. Clara y Luz se rieron, y bajo el árbol viejo donde la caja de madera había esperado durante años a la persona adecuada, todo el naranjal respiraba en paz. Porque algunas vidas no empiezan cuando todo está asegurado. Empiezan cuando alguien, incluso con miedo, decide no abandonar lo que aún puede florecer. Gracias por seguir la historia de Clara. La mujer que no fue salvada por nadie más que por su propia valentía, sus manos cansadas y su amor infinito por una hija que aún no había nacido. Esta historia nos recuerda que a veces lo que otros llaman perdido todavía guarda vida en sus raíces. Un lugar abandonado, una persona herida o un corazón cansado pueden volver a crecer cuando alguien se atreve a cuidarlos con paciencia, dignidad y esperanza. Si esta historia llegó a tu corazón, deja tu comentario. Los leeré a todos con mucho cariño, porque cada reflexión tuya también da vida a este canal. ¿Y tú? ¿Alguna vez en tu vida sentiste que estabas completamente solo y, aún así, encontraste dentro de ti una fuerza que no sabías que tenías?